Capítulo 282. Reunión con un viejo amigo. Desde la huida de Honoria de Constantinopla, Melisa se había quedado en Antioquía bajo el nombre de Vístula Melodía. Durante todo este tiempo, la familia real bizantina no pudo determinar su verdadera identidad o si había ayudado a Honoria a escapar. Como tal, se ganó la vida en Antioquía. Habiendo recibido una segunda oportunidad en la vida, Melisa no volvió a prostituirse para ganarse la vida. En cambio, finalmente se casó con un carpintero trabajador en la ciudad. Inicialmente, había pasado sus días en la dicha, su matrimonio fue feliz al principio y amaba al hombre que la había acogido cuando no tenía suerte. Sin embargo, la felicidad nunca dura realmente y, como tal, el esposo de Melisa pronto se vio reclutado por las Fuerzas Armadas para luchar en el norte de África. La escasa paga que ganaba el hombre en los ejércitos del Imperio bizantino se devolvía a Melisa en Antioquía. Sin embargo, este estipendio apenas alcanzaba para sobrevivir. Como tal, su vida estuvo llena de dificultades mientras luchaba por mantener su estilo de vida. Las cosas empeoraron cuando la joven finalmente recibió la noticia de que su esposo había muerto en la batalla. A cambio, recibió nada más que un cuerpo para enterrar, y con sus pequeños ahorros, no pudo pagar un funeral adecuado. Por lo tanto, en un acto de desesperación, había pedido un préstamo a algunos comerciantes desagradables y lo usó para cubrir los gastos del funeral de su esposo. En poco tiempo, los usureros habían venido a reclamar la deuda que tenía, y cuando descubrieron que no podía pagarla, intentaron obligarla a prostituirse una vez más para saldar la deuda que tenía. Sin embargo, Melisa había prometido que nunca más se degradaría de esa manera. Como tal, empacó las pocas pertenencias que pudo llevarse y salió de Antioquía, dirigiéndose al único lugar donde conocía a alguien que podía ayudarla remotamente. Después de meses de viaje, Melisa finalmente llegó a Kufstein. En el momento en que entró por las puertas de la ciudad, la mujer quedó asombrada de que una ciudad tan magnífica se hubiera desarrollado en medio de Austria. Un lugar que no hace mucho tiempo fue considerado un remanso por los bizantinos. Apenas podía creer lo que veía mientras caminaba por la ciudad con su mochila colgada de la espalda. La ciudad de Kufstein no se parecía a nada que ella hubiera pensado que sería, incluso podría decirse que rivaliza con algunas de las ciudades del imperio. Después de buscar en algunas de las tiendas locales en el distrito comercial, Melisa vio el lugar que tenía la intención de visitar. Afortunadamente para ella, pudo decir inmediatamente su destino porque el castillo estaba construido sobre una colina que dominaba la ciudad. Después de viajar por las calles de la ciudad observando todo tipo de lugares emocionantes, Melisa finalmente llegó a las puertas del castillo. Sin embargo, cuando finalmente llegó a su destino, fue bloqueada por Castle Garrison, que impidió su entrada a la poderosa fortaleza donde residía el duque. Espera ahí. El duque actualmente no recibe visitas, así que a menos que tengas una invitación, no se te permite entrar al castillo. En el momento en que Melisa escuchó esto, comenzó a fruncir el ceño. Había pasado por tanto y viajado tan lejos que sintió que era un poco anticlimático que le negaran la entrada así como así. Sin embargo, no pudo pasar fácilmente la guarnición y, como tal, comenzó a suspirar antes de darse la vuelta. Tal vez, si tenía suerte, podría encontrarse con Honoria en la calle algún día. Ya sea por intervención divina o simplemente por casualidad, Honoria había estado en la ciudad reuniéndose con sus últimas adquisiciones para su tripulación y acababa de comenzar a regresar al castillo. La última vez que Honoria vio a la mujer conocida como Melisa, llevaba una peluca y mucho maquillaje. A pesar de esto, la princesa pudo identificar fácilmente a la mujer mientras pasaban caminando. Como tal, Honoria se detuvo en seco y agarró la muñeca de la mujer, asustándola en el proceso, pero al momento siguiente, cuando Honoria gritó su nombre, la mujer se dio cuenta de quién la había agarrado y comenzó a calmarse. «Melisa, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí en Kufstein?» Después de decir eso, Honoria llevó a la mujer a un abrazo amistoso antes de soltarla. Melisa estaba bastante sorprendida de haber logrado encontrarse con Honoria por pura casualidad y luchó por recuperar la compostura. Finalmente, se calmó antes de expresarle sus preocupaciones a la joven princesa a la que había ayudado a huir de casa. «Honoria, necesito tu ayuda». Al ver la mirada preocupada en los ojos de Melisa, Honoria se preocupó y agarró la mano de la mujer antes de arrastrarla hacia el castillo con una bonita sonrisa en su rostro. «Sea cual sea el tipo de problema en el que te encuentres, estoy seguro de que Berengar puede ayudarte». Cuando los guardias vieron regresar a la niña, estaban a punto de bajar sus rifles en un gesto amenazador. Sin embargo, inmediatamente se golpearon el pecho en saludo al amante del duque cuando notaron que Honoria estaba a su lado. «Lady Valeria, lamento no haber sabido que esta mujer era su amiga. Me disculpo en mi nombre y en el de mis subordinados por cualquier descortesía que le hayamos mostrado». Honoria no prestó atención a las declaraciones del guardia. A sus ojos, estaban haciendo su trabajo, alejando a la chusma y las amenazas a la seguridad de quienes habitaban en su interior. Como tal, sonrió al responder a los hombres que custodiaban las puertas del castillo. «No pienses en eso. Estoy seguro de que estabas cumpliendo con la tarea que su gracia te ha encomendado».
Ver la alegre sonrisa en el rostro de la princesa fue suficiente para derretir incluso el corazón helado del hombre más estoico. Si había algo de lo que les gustaba charlar a los guardias del castillo de Kufstein era de la competencia entre las dos diosas que se quedaron al lado de Berengar y cuál de las dos mujeres era mejor. Como tal, los guardias estaban felices de tener una conversación con una belleza tan angelical y simplemente asintieron con la cabeza en silencio, permitiendo que Honoria y Melissa entraran por las puertas del castillo. Después de ingresar a la estructura, Honoria llevó a Melissa al comedor, donde ordenó al personal de cocina que preparara algo para que la mujer comiera y bebiera. Las dos mujeres se sentaron en silencio durante algún tiempo antes de que llegara la comida y finalmente comenzaron a discutir el tema en cuestión. Después de tomar algunos bocados de la deliciosa comida, Melissa comenzó a llorar mientras le confesaba sus faltas a la princesa. Lo siento, Honoria, no tenía otro lugar a donde ir. Honoria instantáneamente comenzó a consolar a la mujer frotándole la espalda. Los dos discutieron los eventos por los que Melissa había pasado en el último año durante algún tiempo. Luego, Honoria le respondió a Melissa con un tono suave. Si necesita un lugar para quedarse, estoy seguro de que puedo conseguir que Berengar le proporcione un lugar. Si necesita un trabajo, hay mucho trabajo disponible aquí en Kufstein. Si necesita capacitación para cumplir con el trabajo de sus deseos, eso también se le puede proporcionar a usted. No necesita preocuparse más. Aquí en Kufstein, incluso las mujeres pueden trabajar si lo necesitan. Lo que había dicho Honoria era cierto, las mujeres pudieron trabajar en Kufstein. Sin embargo, se les animó a casarse, quedarse en casa y formar una familia. La razón de esto era simple, Berengar necesitaba un crecimiento demográfico masivo si pretendía colonizar el Nuevo Mundo y África. Solo había tanta gente en todas las regiones de habla alemana, el número era probablemente menos de 10 millones en total. Sin embargo, Berengar reconoció que había mujeres en situaciones en las que también necesitaban trabajar para mantener a sus familias o a sí mismas. Como tal, Berengar había permitido que las mujeres trabajaran en varios campos, aunque segregadas de la mano de obra masculina. Cuando Melissa escuchó esto, dejó de llorar y miró a Honoria con una mirada cuidadosa. Apenas podía creerlo. Sin embargo, la mirada seria en los ojos verde menta de Honoria le dijo a la mujer todo lo que necesitaba saber sobre esto y, como tal, abrazó a Honoria antes de agradecerle. Gracias. Apreciaré cualquier ayuda que pueda brindarme. Honoria se había reunido con un viejo amigo y Melissa comenzaría a trabajar en Kufstein muy pronto, en una carrera que no la degradara, que era todo lo que siempre quiso. Las dos mujeres continuaron charlando durante algún tiempo, mientras Honoria le contaba a Melissa todo lo que había sucedido durante su estadía en Kufstein y cómo se había enamorado de Berengar. Melissa se alegró de ver que la vida le había ido bien a Honoria y, por lo tanto, las dos mujeres se hicieron más cercanas. A pesar de ser la segunda vez que se veían, ya se sentían como si fueran amigos de por vida. Capítulo 283. Incentivos de fertilidad. Una vez más, Berengar estaba en su estudio, que era donde pasaba la mayor parte de sus horas de vigilia cuando estaba en casa. Estaba redactando una ley diseñada para fomentar la fertilidad entre la población austriaca. La razón por la que lo hizo fue porque estaba mirando hacia el futuro. En las próximas décadas, Berengar tenía la intención de conquistar y colonizar grandes extensiones de tierra en todo el mundo y habitarlas con ciudadanos alemanes. Sin embargo, la población alemana en este momento era baja, como máximo entre 10 y 15 millones de personas, y debido al conflicto en curso, esos números disminuyeron día a día. Como tal, Berengar había establecido varias leyes diseñadas para crear familias fuertes que pudieran criar a varios hijos. En primer lugar, Berengar estableció tanto la licencia de paternidad como la de maternidad. Para Berengar, la salud física y mental de la próxima generación era una preocupación crítica. Berengar había basado varias leyes en los países escandinavos de su vida pasada, que tenían algunas de las mejores leyes de bienestar en los libros. Los padres de un niño tienen derecho a hasta 480 días de licencia pagada para criar a un niño recién nacido. Por supuesto, este era el máximo basado en requisitos específicos. Un hogar típico con dos padres probablemente obtendría 240 días de licencia pagada. Las otras leyes de Berengar para ayudar a aumentar las tasas de fertilidad incluían un estipendio mensual por cada niño que una familia tenía para ayudar con los costos del cuidado de los niños y lo que a Berengar le gustaba referirse como un paquete inicial para niños. Este paquete de inicio se basó en lo que el gobierno finlandés proporcionó a las madres embarazadas en su vida anterior. El Estado proporcionó este paquete de inicio para niños a todas las madres embarazadas, que incluía una cuna con colchón, ropa, pañales, productos de higiene, un saco de dormir y equipo para actividades al aire libre. También tenía algunos juguetes pequeños y un libro de propaganda para que los padres les leyeran a los niños, que contenía historias infantiles encaladas sobre las conquistas y objetivos de Berengar. Varias medidas sanitarias fueron requeridas por la ley que se implementó durante el parto, especialmente con respecto al lavado de manos y la esterilización de las herramientas utilizadas en el proceso.
Berengar quería reducir la tasa de mortalidad infantil lo mejor que pudiera y había ideado leyes y procedimientos para lograr este objetivo. Después de que esta reforma integral se convirtió en ley bajo sus poderes ejecutivos, Berengar decidió relajarse por el momento. Ya tenía 2 hijos, un hijo y una hija con Linde, y no pasaría mucho tiempo antes de que a Honoria se le ocurriera la idea de tener hijos. Sin embargo, Berengar quiso evitar eso hasta después de casarse con Adela y tener un hijo con ella. Se sentía terrible por la chica que siempre ocupaba el último lugar entre sus mujeres y, como tal, estaba dispuesto a esperar un tiempo con Honoria. Otra razón para esto fue una cuestión de legitimidad. Hasta que Berengar se casó con Adela como su primera esposa, no pudo promulgar la poligamia para sí mismo como gobernante de su reino y, por lo tanto, no pudo casarse con Linde o Adela como sus otras esposas. Así, por el momento, los hijos de Linde no eran más que bastardos. Berengar tendría que esperar otro año antes de casarse con su madre y legitimarlos. Reflexionando sobre esto, Berengar decidió servirse una copa de vino fortificado, bebiendo inmediatamente su contenido antes de servirse otra. Mientras lo hacía, escuchó un golpe en su puerta y supo que solo podía ser una de 2 personas. Como tal, suspiró profundamente antes de responder. «Está abierto». Después de que se abrió la puerta, Honoria se reveló y, a la saga, estaba una mujer que Berengar no había visto antes. Sin embargo, a primera vista, las 2 mujeres parecían estar cerca. En el momento en que Honoria entró en la habitación, puso una expresión suplicante mientras le pedía un favor a su amante. «Berengar, esta es Melissa. Me ayudó a escapar de Constantinopla y ha atravesado momentos difíciles. Ha llegado recientemente a Kufstein y no tiene dónde quedarse, ni dinero sobrante de su viaje. ¿Podrías ayudarla?». Después de escuchar esto, Berengar tomó un sorbo de su cáliz de calavera una vez más antes de alcanzar su escritorio y sacar una ficha, donde procedió a entregársela a Honoria. Esta ficha tenía talladas las nuevas armas ducales de la casa de Berengar y simbolizaba su autoridad. Después de entregarle esta ficha a su amante, Berengar suspiró antes de responder a su pedido. «Muéstrale eso al propietario de cualquier vivienda a la que desee mudarse, y también a cualquier empleador para el que busque trabajar. La tesorería pagará los costos acumulados durante sus gastos de mudanza. Es lo menos que puedo hacer por un amigo de tuyo que te ayudó en tu viaje». Melissa se sorprendió cuando escuchó esto. Sin embargo, las acciones de Honoria la sobresaltaron aún más cuando la princesa corrió hacia Berengar y lo abrazó antes de plantarle un beso en los labios. Después, ella respondió en un tono cariñoso. «Gracias, papi». Berengar se encogió cuando escuchó esto. Por alguna razón, Honoria había comenzado a llamarlo así después de que comenzaron a salir. Fue bastante vergonzoso para Berengar, pero supuso que no era demasiado inexacto. En cierto modo, mantuvo a Honoria y la cuidó como una figura paterna a la que ella podría admirar durante este último año. Por supuesto, en el momento en que Honoria se dio cuenta de que había llamado a Berengar por su nombre cariñoso frente a Melissa, comenzó a sonrojarse de vergüenza. Se había olvidado por completo de que Melissa estaba presente y dijo algo vergonzoso frente a su amiga. Si Linde llamaba a Berengar por el título de maestro en privado, y Honoria se refería a él como papá, entonces Berengar temía la idea del vergonzoso apodo cariñoso que Adela le pondría después de que finalmente se casaran. Berengar no lo mostró en su rostro. Como gobernante, tenía que mostrarse digno en todas las situaciones, y como no estaban solos, tenía una expresión estoica en su rostro mientras golpeaba a Honoria en la frente antes de castigarla. «Compórtate mientras tenemos compañía». Cuando Honoria escuchó esto, inclinó la cabeza, demasiado avergonzada para mirar a los ojos a su amante o a su amiga. Después de unos momentos de silencio, Berengar le dio una orden a Honoria. «Has ocupado suficiente de mi tiempo. Ve a buscarle a tu amiga un lugar donde quedarse y un trabajo para que pueda mantenerse. Mientras estás en eso, encuentra al resto de los miembros de tu tripulación». Honoria asintió antes de agradecer a Berengar por última vez con un beso en la mejilla. Después, se fue con Melissa a cuestas, dejando a Berengar solo. Aunque no por mucho tiempo, ya que Linde apareció poco después y comenzó a burlarse de él. «Papá. Wow, no sabía que te gustaban ese tipo de cosas». Ella se había estado escondiendo en las sombras fuera de la puerta de su estudio todo el tiempo y, como tal, escuchó la conversación. Berengar sonrió antes de agarrar a su otra amante y acercarla a su regazo. «Gracioso, ¿no recuerdo haberte dado permiso para burlarte de mí?». Cuando Linde escuchó esto, su entrenamiento se hizo cargo e instantáneamente inclinó la cabeza con remordimiento antes de seguirle el juego a Berengar. «Lo siento, maestro, perdone a esta grosera esclava por no conocer su lugar». Cuando Berengar escuchó esto, comenzó a reírse entre dientes antes de empujar a Linde fuera de su regazo. Sabía lo que ella quería, pero estaba demasiado ocupado para satisfacer sus deseos. Como tal, le dio una palmada en su trasero perfecto antes de darle una orden. «Estoy demasiado ocupado para entretenerte en este momento. Ve a jugar contigo mismo. Te prometo que esta noche puedes tenerme todo lo que quieras».
En respuesta a esto, Linde comenzó a hacer pucheros, pero no hizo un escándalo. En cambio, sonrió antes de comentar sobre los comentarios de Berengar. Voy a obligarte a eso. Dicho esto, desapareció de la vista de Berengar, dejándolo solo en su estudio con nada más que una montaña de papeleo por hacer. Mirando la gran pila de papeleo frente a él, Berengar suspiró profundamente antes de sacar otro documento de la pila y comenzar a leerlo. Suspiró para sí mismo mientras expresaba su descontento con su suerte actual en la vida. Algunas personas dicen que la paz es un estado deseable, y para la gente, supongo que lo es. Para mí, no es más que papeleo, y el papeleo es terriblemente aburrido. Como tal, Berengar continuó cumpliendo con su trabajo diario hasta bien entrada la noche, quemando el aceite de medianoche como de costumbre. Era bien pasada la medianoche cuando pudo cumplir su promesa a Linde. Afortunadamente para él, tenía la resistencia de un caballo y podía actuar todo el tiempo que Linde necesitara. Por la mañana, Berengar estaba terriblemente exhausto y decidió por una vez en su vida dormir hasta tarde. Como tal, no sería hasta pasado el mediodía cuando finalmente despertó de su sueño y se vio obligado a reanudar su trabajo. Capítulo 284. Designación de un almirante. El sol brillaba sobre el mar Adriático. Frente a la costa de Trieste, había un total de 10 fragatas alineadas. Estos barcos se encontraban entre los más grandes disponibles en Europa y cada uno tenía 44 cañones de 24 libras a bordo. Estos barcos no eran otros que las fragatas clase Berengar que se habían fabricado desde que los astilleros terminaron la construcción. Estos barcos estaban tripulados por cientos, si no miles, de hombres. Entre ellos había varios oficiales, muchos de los cuales habían mostrado una comprensión tácita de la doctrina y las tácticas navales desde el establecimiento de la Armada. Berengar no había escatimado en gastos para criar marineros, infantes de marina y oficiales por igual en la construcción de su armada. Incluso había comenzado la construcción de una academia naval en Trieste. Aunque por el momento, los oficiales se sometieron al mismo curso acelerado de guerra y doctrina que sus contrapartes en el ejército siguieron. La diferencia fue que el plan de estudios se diseñó especialmente para la marina. Entre las filas de estos excelentes oficiales se encontraba un noble austriaco menor llamado Emmerich von Lözing. Este hombre había demostrado una y otra vez su capacidad para aprender y aplicar la doctrina naval. Tanto es así que había llamado la atención de Berengar. El Ducado de Austria ocupaba un territorio relativamente grande y, como tal, había muchas personas talentosas dentro del reino. Algunos de ellos tenían potencial en áreas que aún no se habían establecido. Emmerich fue uno de estos hombres. Hasta hace poco, no existía una armada austriaca y, como tal, el hombre no tenía idea del grado de talento natural que tenía para la guerra naval. Sin embargo, después de alistarse en la Armada de Austria y pasar por el entrenamiento básico y la escuela de oficiales, ninguno se destacó tanto como Emmerich. Se podría decir que Emmerich tenía el mismo nivel de potencial en el campo de la guerra naval que Eckart tenía en tierra. La diferencia era que Emmerich era considerablemente más joven que Eckart y menos experimentado. Berengar miró a los marineros y oficiales reunidos para esta ocasión y le sonrió. Estos hombres fueron los primeros entre su personal naval y, como tales, formarían la columna vertebral de su visión de una gran armada. Mientras permanecía allí sonriendo ante sus soldados, Berengar empezó a aclararse la garganta antes de dirigirse a los hombres de uniforme. Me presento ante cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes se siente humilde mientras admiro el espíritu que los ha llevado a los extremos que han logrado este día. Estos pocos barcos que se han construido son solo el comienzo de su viaje como miembros de la Armada de Austria. En los próximos años, ampliaremos la cantidad de embarcaciones bajo nuestro control y también el tamaño de las mismas. Estas fragatas son solo una muestra de los avances en tecnología naval que se han producido bajo mi reinado. En poco tiempo, no habrá fuerza en esta gran tierra que pueda oponerse a ti. La cantidad de potencia de fuego que todos ustedes tienen disponible en este momento palidece en comparación con la que manejarán en el futuro. Hoy es una ocasión feliz, ya que marca el establecimiento de la primera flota de Austria que estará estacionada aquí en Trieste. Con el establecimiento de la primera flota, es necesario que haya un hombre para comandarla, y aunque todos los oficiales entre sus filas han demostrado ser capaces por derecho propio. En última instancia, el puesto de almirante ha recaído en un hombre en particular. Emmerich von Lözing da un paso adelante. En el momento en que Berengar hizo este decreto, el hombre en cuestión hizo lo que se le ordenó y se paró frente a Berengar. Iba vestido con el uniforme típico de un oficial de la Marina de Berengar. Los colores, en particular, fueron el negro, el carbón y el dorado. En comparación con Eckart, era considerablemente más joven. Emmerich tenía poco más de 30 años. Era un hombre alto y en forma con una estructura ósea robusta que se reflejaba en su rostro. Tenía el pelo castaño corto y una barba a juego. El hombre se cuadró, saludando a Berengar mientras esperaba que el duque le transmitiera sus pensamientos. Como tal, Berengar comenzó a expresar su razonamiento para seleccionar a Emmerich como almirante de su armada. Emmerich von Lözing,
De todos mis oficiales navales, usted se ha destacado como el más excepcional. Su talento para la guerra naval y su comprensión de las tácticas que he presentado en su material de aprendizaje me ha impactado. Creo que no es exagerado decir que mereces el respeto de los marineros y oficiales por igual, y como tal, no veo ninguna razón para no presentarte con el rango de almirante. Después de decir esto, Berengar le entregó al hombre una espada ceremonial. Esta espada ceremonial también era funcional y había sido diseñada alrededor de la espada que usaba su ejército. La empuñadura estaba protegida por la misma guardia intrincada basada en la espada de caballería pesada británica de 1788 de su vida anterior. Sin embargo, había una diferencia considerable. La hoja se basó en el sable naval de Estados Unidos de 1860 de la vida pasada de Berengar. A diferencia de la espada utilizada por el ejército, esta arma tenía una hoja curva de un solo filo. Esta hoja estaba hecha de acero de Damasco importado del este, mientras que la empuñadura estaba construida de cuero negro, envuelto en un alambre de oro. La guardia en sí estaba hecha de latón. Esta espada era el símbolo de la autoridad del almirante, y como tal, el hombre desenvainó la hoja y la inspeccionó frente a sus marineros. Después de hacerlo, estalló una ronda de aplausos, y el propio Berengar felicitó al hombre por su ascenso a una posición tan destacada. Berengar colocó su mano sobre el hombro del hombre después de envainar la espada y guardarla. Con una suave sonrisa en su rostro, Berengar le habló al hombre en un tono tranquilizador. «Espero grandes cosas de ti, Emmerich. El mundo es vasto y está lleno de profundidades insondables. Es tu trabajo conquistar los océanos en nombre de Austria. El camino por delante es difícil, pero con mi respaldo, estoy seguro que estarás a la altura de las circunstancias y enorgullecerás a nuestra nación». Habiendo escuchado esto, Emmerich asintió con la cabeza con una expresión estoica y expresó su agradecimiento. «Gracias, Su Excelencia. Recordaré la amabilidad que me ha mostrado este día». Sin embargo, Berengar respondió inesperadamente mientras sacudía la cabeza y sermoneaba al hombre. «No me des las gracias. Agradece tu esfuerzo y el talento que Dios te ha dado. Te lo has ganado». Después de decir esto, una banda comenzó a tocar la canción Kameraden auf See. Era una canción naval alemana de su vida anterior y tenía un sonido relativamente optimista. Como tal, Berengar pensó que era perfecto para esta ocasión y le había dado la partitura a la banda naval para que la tocara en la ceremonia. Mientras la banda tocaba la canción, comenzó un pequeño desfile para celebrar la ocasión. Como tal, Berengar se paró junto a Emmerich mientras los dos hombres observaban la exhibición de festividades. Emmerich no tenía idea de que Berengar había preparado un evento tan excesivo para lo que pensó que era solo una ocasión menor. Berengar tenía un don para la extravagancia, y un desfile naval podría usarse muy rápidamente como pieza de propaganda. Como tal, había decidido hacer un buen uso de esta ocasión para mostrar la brillantez de la armada austríaca. Los estandartes y la bandera de Austria que Berengar había creado se ondeaban en el desfile, y la gente de Trieste se había reunido para presenciar el evento. Marineros, soldados y ciudadanos por igual habían comenzado a mirar a los costados mientras el personal naval austriaco celebraba la ocasión. A la cabeza del desfile velando por el evento estaban Berengar y Emmerich. A pesar de las festividades y los fuertes sonidos que producían, Berengar logró inclinarse y susurrar algo a su nuevo almirante. «Magnífico, ¿no? Solo espera hasta que veas lo que tengo reservado para el futuro de la Marina». Si bien Emmerich sabía que Berengar tenía la intención de expandir sustancialmente la Marina, no tenía idea de que Berengar tenía la intención de convertirse en el poder naval supremo del mundo, al igual que Gran Bretaña había lograr en su vida pasada. Para Berengar, su futuro imperio alemán necesitaría una armada poderosa para mantener el control sobre sus muchas colonias. Como tal, tenía la intención de crear la armada más grande y poderosa del mundo. Además, con sus capacidades tecnológicas actuales, pasarían generaciones antes de que el resto del mundo alcanzara el poderío actual de sus naves. Para entonces, la armada alemana podría estar llena de acorazados. Si Berengar sería capaz o no de vivir lo suficiente para ver ese futuro era otra historia. Después de todo, producir una sociedad industrial impulsada por máquinas de vapor era una meta lejana y no se lograba fácilmente en una sola vida. Así, Berengar observó con una amplia sonrisa mientras continuaba el desfile naval, imaginando el futuro de su gran armada en su mente y el dominio que creía que tendría sobre el mundo. Había aprendido de la historia de su vida anterior. Sabía que para que Alemania se convirtiera en la potencia mundial preeminente, necesitaría la capacidad de proyectar fuerza en todo el mundo, y la única forma de hacerlo era con una marina poderosa. Capítulo 285. Avanzando hacia el sur de Egipto. Erizas estaba en la cima de una colina por encima de su ejército. Había logrado mucho en su campaña para reconquistar el norte de África para el Imperio Bizantino durante el último año. Con el abrumador apoyo que las fuerzas del imperio habían recibido de Austria en forma de ayuda material, los soldados bizantinos eran ahora una fuerza significativa, armada en la era de la pica.
Los cañones Falconet demostraron ser excepcionalmente efectivos contra las fortificaciones enemigas. Sin embargo, tomó más tiempo derribar un muro del castillo con las balas de cañón de 1 libra en comparación con los proyectiles explosivos de 12 libras que utilizó Berengar. Si se disparaba repetidamente a un área concentrada, era suficiente para derribar un muro mucho más rápido que los métodos tradicionales disponibles. Con las regiones más septentrionales de Egipto y Libia capturadas del sultanato mameluco, Erizas había tomado una postura defensiva mientras esperaba refuerzos del imperio. La razón de esto era simple: quería más hombres a su lado mientras se adentraba en las tierras fértiles del Nilo y conquistaba el resto de Egipto. Egipto fue una vez el granero del Imperio Romano. Debido a esto, era un lugar estratégico, y quienquiera que lo controlara seguramente vería una prosperidad significativa. Erizas recibió la orden de no regresar a Constantinopla hasta que todo Egipto y Libia hubieran sido reclamados. Hoy era el día en que habían llegado sus refuerzos, vestidos con armaduras de patrón de espejo y armados con picas y armas de fuego. Presentaban una amenaza significativa para el sultanato mameluco, que no había logrado contrarrestar las nuevas tácticas ideadas por Berengar y entregadas al imperio. Erizas había logrado innumerables victorias contra sus enemigos en Egipto. Confiaba en que con la llegada de miles de nuevos soldados, podría penetrar en el resto de Egipto y apoderarse de él en su totalidad al año siguiente. Actualmente estaba observando a sus ejércitos comenzando a marchar hacia el sur. En total, había 25.000 hombres en su ejército. Este era el ejército más grande que los bizantinos habían desplegado en los últimos 20 años, y solo había un hombre a quien agradecer por esto: Duque Berengar von Kufstein. Sin su apoyo, estas tropas no serían más que levas campesinas con poca o ninguna armadura y, en el mejor de los casos, con lanzas en la mano. Sin embargo, gracias a la ayuda material de Berengar y a los asesores militares, el ejército bizantino se había expandido rápidamente hasta convertirse en una fuerza profesional, armada con armas y armaduras solo superada por el gran ejército de Austria. Aunque Erizas sabía la creciente deuda que el imperio tenía con el hombre en cuestión, era sorprendente y estaba empezando a pesar en su conciencia. Aunque podían permitirse pagarlo con la reconquista de Egipto y Libia, sin duda les costaría una gran parte de su botín. Erizas suspiró profundamente al arrepentirse de las decisiones de su vida. Si tan solo hubiera intentado convencer al emperador de casar a Honoria con Berengar, las cosas podrían no haber terminado de esta manera. La familia real bizantina había renunciado a buscar a Honoria, declaró muerta a la princesa perdida y celebró un funeral de estado masivo para la niña. Erizas se vio obligado a quedarse en el norte de África y, por lo tanto, ni siquiera pudo asistir al funeral de su ahijada. Debido a esto, había estado desesperado por lograr resultados en el menor tiempo posible para poder regresar a Constantinopla y presentar sus respetos a la princesa desaparecida. Sin embargo, ahora no tenía tiempo para pensar en eso. En cambio, se subió a su montura y cabalgó hacia su ejército, cuya presencia se estaba alejando a medida que marchaban hacia las arenas de Egipto. En poco tiempo, Erizas alcanzó a sus soldados, que habían marchado durante algún tiempo. Después de hacerlo, habló con sus oficiales. Sin embargo, poco después de eso, un ciclista se adelantó e informó sobre la situación que se avecinaba. Los mamelucos han bloqueado el camino. Debemos prepararnos para la batalla. Con esto, Erizas suspiró antes de asentir con la cabeza. Como tal, comenzó a dar órdenes a las fuerzas bizantinas para que prepararan sus filas. A estas alturas, los soldados bizantinos, en su mayoría, eran veteranos, y los reclutas se fusionaron con las filas de los soldados veteranos para que tuvieran el apoyo adecuado que necesitaban para ser efectivos en el combate. Después de formar sus líneas, los bizantinos comenzaron a avanzar en la refriega mientras estaban en formación. El ejército marchó unas pocas millas más antes de que las fuerzas bizantinas se encontraran con los ejércitos del sultanato mameluco. A pesar de ser derrotados en todo momento, los mamelucos siguieron luchando con valentía. Aunque su imperio existía más hacia el oeste, Egipto y Libia eran el núcleo de su nación. Sin él, rápidamente se convertirían en una sombra de su antiguo poder. Como tal, habían comenzado a usar cualquier medio necesario para combatir la creciente marea de las fuerzas bizantinas. Los cañones Falconet se instalaron en el fondo y comenzaron a arrojar al ejército mameluco con sus balas de cañón de 1 libra. Aunque no eran explosivos, el hecho de que estas bolas de metal sólido llovieran sobre ellos y se abrieran paso a través de los torsos de los mamelucos provocó una gran cantidad de pánico y confusión entre las filas del ejército mameluco. Al amparo del fuego de los cañones y sin miedo en sus ojos, los soldados bizantinos avanzaron hasta que pudieron ver el blanco en los ojos de su enemigo. Mientras marchaban, las flechas llovían sobre ellos y, sin embargo, no vacilaron mientras eran arrojados por los proyectiles. En su mayor parte, sus órganos vitales estaban protegidos por la armadura proporcionada por Austria y, como tal, se produjeron pocas muertes mientras seguían marchando bajo sus órdenes. Cualquier soldado novato que comenzara a entrar en pánico fue disuadido rápidamente de hacer algo estúpido por los veteranos en sus filas. Eventualmente, los bizantinos estuvieron lo suficientemente cerca como para disparar tiros efectivos. Así,
bajaron sus arcabuces y apuntaron antes de disparar una andanada contra las filas del sultanato mameluco, que cargó contra ellos en un intento de romper su línea de fuego. Al hacerlo, las fuerzas mamelucas corrieron de cabeza hacia un campo de balas de plomo, rompiendo sus defensas y penetrando sus cuerpos, enviando sangre, huesos y tendones en todas direcciones. En el momento en que los arquebusiers dispararon sus tiros, comenzaron a recargar, mientras que el piquero cercano comenzó a avanzar y disuadir a los soldados mamelucos. Aunque los mamelucos habían reunido a todos los hombres y niños que podían portar armas en un radio de 100 millas, la gran mayoría de sus tropas eran simplemente campesinos reclutados para luchar. En el momento en que se disparó la primera descarga, estas levas comenzaron a romper filas y huir. Solo unos pocos miles de veteranos mamelucos quedaron atrás. Sin embargo, en comparación con los 25.000 ejércitos sólidos bizantinos, su poder era irrisorio. Esta no era la primera vez que los mamelucos se desesperaban y reunían a todos los que podían para actuar como un escudo de carne para absorber los proyectiles utilizados por los arquebusiers bizantinos. Los bizantinos necesitaron poco más que otra andanada para hacer pedazos a las restantes fuerzas mamelucas. Después de todo, el ejército bizantino lo superaba en número y armamento. La batalla ya había terminado antes de que pudiera alcanzar su cenit, con los mamelucos sufriendo otra humillante derrota. Al ver otra victoria, Erizas contempló la muerte y la destrucción y dio una orden a sus tropas. Atiende a los heridos y prepárate para marchar dentro de 3 horas. Aparte de las heridas de flechas superficiales y algunas almas desafortunadas que habían sido atrapadas en la garganta con proyectiles mamelucos, la mayoría de las fuerzas bizantinas salieron ilesas de esta batalla. Principalmente porque estaban luchando contra un pequeño número de tropas mamelucas, la mayoría de ellos eran solo reclutas a los que, en el mejor de los casos, se les dio una lanza y se los arrojó a la picadora de carne. El hecho de que los mamelucos hubieran comenzado a recurrir a tales tácticas era prueba de que esta guerra no duraría mucho más. La mayoría de las tropas mamelucas fueron aplastadas en las primeras batallas. Ahora, solo podían confiar en tácticas de oleadas humanas en un intento de invadir las líneas bizantinas. Con esta pequeña victoria, el camino hacia el sur de Egipto estaba completamente abierto y Erizas tenía la intención de aprovecharlo al máximo. Como tal, sus fuerzas habían pasado 3 horas descansando antes de volver a la marcha. Berengar más tarde recibiría noticias de los esfuerzos de Erizas en el norte de África. El rápido ritmo al que el general bizantino conquistó las tierras de sus enemigos fue impactante para Berengar. Como tal, tendría que reajustar su calendario para la independencia. Si los bizantinos ganaban la guerra antes de proclamarse rey, sin duda pagarían la deuda que tenían con el botín de sus conquistas. Si esto sucediera, Berengar perdería la oportunidad de obligarlos a darle la mano de Honoria en matrimonio. Si había algo que Berengar necesitaba, era una alianza a largo plazo con los bizantinos, y la única forma en que podía lograrlo era a través del matrimonio. Aunque los bizantinos no tenían forma de saberlo, sus acciones en el norte de África pronto tendrían un efecto significativo en la política europea en su conjunto. Capítulo 286. Operaciones antipiratería. Emmerich estaba en proceso de sacar a la primera flota de Austria para su viaje inaugural. Esta flota estaba compuesta por 10 fragatas clase Berengar. Estas fragatas tenían una tripulación de 450 hombres cada una, así como 55 infantes de marina a bordo. No hace falta decir que se encontraba entre las mejores flotas que existían y pronto jugaría un papel fundamental en el establecimiento del poder austríaco en el Mediterráneo. Se suponía que era una misión de patrulla estándar frente a la costa del Ducado de Austria. Sin embargo, en el momento en que estos barcos zarparon, rápidamente notaron una escena peculiar. Un clipper que ondeaba la bandera de Austria estaba siendo perseguido por 3 carabelas. Aunque el clipper era mucho más rápido que las carabelas que lo perseguían y eventualmente escaparía, eso no significaba que el almirante dejaría impune tal anarquía. Asumiendo que este fue el acto de los piratas, el almirante Emmerich dio la orden de perseguir a los piratas y poner fin a sus acciones. Como tal, las 10 fragatas comenzaron a navegar a una velocidad excepcional de 13 nudos. En comparación con los 8 nudos a los que viajaban las carabelas, las fragatas rápidamente alcanzaron a los aspirantes a piratas. Las enormes fragatas de 44 cañones se formaron en línea y presentaron sus cañones laterales a los piratas, que casi se habían roto los pantalones por miedo a los gigantescos barcos que habían aparecido ante ellos tan repentinamente. Durante esta era, los cañones laterales no existían en los barcos europeos, por lo que los barcos de Berengar tenían una enorme ventaja en términos de potencia de fuego. En el mejor de los casos, estas pequeñas carabelas tenían 2 cañones, uno en la proa y otro en la popa del barco. Como tal, el barco trató desesperadamente de girar sus botes para disparar contra las 10 fragatas que los rodeaban por ambos lados. Sin embargo, al momento siguiente el SMS Berengar, el primero de su clase, y actual buque insignia del almirante Emmerich abrió fuego con los cañones a estribor. Las esperanzas de los piratas se desvanecieron. El trueno de los cañones resonó en el aire cuando los proyectiles salieron disparados de los enormes cañones de acero, explotaron al impactar y hicieron añicos el carabela,
junto con la tripulación a bordo. Los proyectiles explosivos eran armas mortales para un barco de madera, que es la razón principal por la que se desarrollaron acorazados en la vida anterior de Berengar, específicamente para contrarrestar la existencia de cañones capaces de disparar proyectiles explosivos desde la década de 1850 en adelante. Al ver a uno de sus aliados derribado en un solo bombardeo desde un solo barco, el marinero de cubierta de las otras carabelas inmediatamente trató de izar la bandera blanca. Aún así, algunos otros barcos lanzaron una andanada de sus armas antes de que pudieran hacerlo, haciendo estallar las pequeñas carabelas de 75 pies de largo en pedazos. Todo lo que había a bordo de los barcos de estos piratas fue destruido o hundido en las profundidades del mar Adriático. Poco sabía Emmerich que la República de Venecia contrató en secreto a estos piratas para acosar a los barcos de Berengar. Sin embargo, no habían logrado prácticamente ningún éxito. Los clippers eran demasiado rápidos para que las carabelas compitieran. Una carabel era capaz de alcanzar como máximo 8 nudos de velocidad, mientras que la velocidad máxima del clipper superaba los 22 nudos. Simplemente no había forma de que los barcos de la época atraparan los barcos mercantes de Berengar. Mientras Emmerich continuaba su patrulla, un barco veneciano cercano y su tripulación que habían observado la demostración de destreza de las 10 fragatas quedaron atónitos y en silencio. El capitán a bordo del barco que observaba la rápida destrucción de los piratas se quedó sin palabras. Un sudor frío brotó de la frente del hombre mientras recordaba la destrucción casi instantánea que los barcos austriacos habían causado a la pequeña flota pirata. Fue solo después de varios minutos que alguien finalmente expresó un pensamiento sobre el asunto. Era uno de los oficiales bajo el mando del capitán. «Capitán, ¿qué hacemos al respecto?» El capitán sintió el impulso de quitarse el uniforme y saltar al mar Adriático. Saber que el Dux quería ir a la guerra contra un poder tan aterrador y que los austriacos lanzaban barcos como este todas las semanas le quitó cualquier atisbo de valentía que el hombre pensó que tenía. Dentro de un año, los austriacos tendrían potencialmente cientos de estos barcos. Demonios, incluso si solo lograran crear 50 de esas malditas cosas, la marina veneciana estaría en un mundo de dolor. Las fragatas no solo tenían una ventaja de velocidad significativa, sino que la potencia de fuego de uno solo de los barcos austriacos era más que suficiente para enfrentarse a una flota propia. Como tal, el capitán tragó saliva y respiró hondo en un intento de calmarse antes de responder a la pregunta del oficial. «Ponga rumbo a Venecia, debemos alertar al almirantazgo de esta noticia lo antes posible». Dicho esto, el buque de la Armada veneciana cambió inmediatamente de rumbo y comenzó a regresar a Venecia. Cuando finalmente llegaron, el almirante principal ya estaba en medio de una conversación con un dux. En lugar de esperar a que el jefe de Estado y el almirante principal terminaran su discusión, el capitán decidió arriesgar su posición y irrumpió en la puerta. Después de discutir con el secretario. En el momento en que el capitán entró en la habitación, el dux y el almirante lo miraron con furia. El jefe de Estado veneciano inmediatamente comenzó a reprender al capitán. «¿Qué crees que estás haciendo irrumpiendo en medio de mi oficina? ¿Quién te permitió hacer tal cosa?» Sin embargo, al capitán no le importaba menos la etiqueta adecuada en este momento e instantáneamente comenzó a informar a los dos hombres de la vista aterradora que había presenciado. «Su serenidad, almirante, pido disculpas por la intrusión, pero tengo noticias urgentes del mar Adriático que debe tener en cuenta. Tienen que ver con los piratas que hemos contratado para atacar la navegación austríaca». El dux comenzó a maldecir por lo bajo cuando escuchó esto. «Malditos piratas inútiles. ¿Para qué diablos les estoy pagando? Vamos, escúpelo». No dispuesto a perder un segundo, el capitán informó de inmediato lo que él y su tripulación habían presenciado y el abrumador poder destructivo de una sola fragata utilizada por la Armada de Austria. Después de una larga discusión, el capitán fue despedido, dejando al almirante jefe y al dogo con expresiones sombrías mientras permanecían solos en silencio. Les costó creer los informes del capitán e incluso cuestionaron la cordura del hombre mientras contaba la horrible historia de la muerte prematura de los piratas. Finalmente, el dux le hizo una pregunta al almirante. «¿Crees que estaba diciendo la verdad?» El almirante se rascó un poco la barbilla antes de suspirar. «Creo que él cree que estaba diciendo la verdad». El dogo miró al almirante con una mirada inquisitiva al escuchar esto y pidió una aclaración. «Sentido». Después de una cuidadosa consideración, el almirante expuso lo que creía que era un escenario más probable. «Lo que dice el capitán es demasiado poco realista. Incluso con la supuesta destreza industrial de Austria, hacer 10 barcos, cada uno armado con docenas de cañones, que sea capaz de disparar proyectiles que exploten al impactar es poco probable. Quiero decir, he oído informes de que su ejército usa esa tecnología, pero se trata principalmente de información de segunda mano y probablemente sea solo una táctica de propaganda que los austriacos están usando para engañarnos sobre sus capacidades militares reales. No dudo que los barcos piratas fueron destruidos, pero ¿por un solo barco con un solo bombardeo? Absurdo. A menos que pueda presenciar personalmente tal cosa, me niego a creer en tal fantasía. No,
Creo que es mucho más probable que los austriacos hayan construido un nuevo tipo de barco capaz de tener cañones en el costado, y los 10 barcos abrieron fuego contra los 3 barcos piratas simultáneamente. Como máximo, tienen 5 cañones en cada lado, lo cual no es algo de lo que debamos preocuparnos. Después de todo, planeamos para circunstancias inesperadas como esta, y estamos produciendo un nuevo buque de guerra todos los días. Suponiendo que Bernegar no sea tan tonto como para atacarnos, tendremos nuestras 1000 naves en menos de 3 años. Para entonces, no importa cuántos de estos barcos tengan los austriacos, serán superados en número. Después de escuchar esta estimación, el Dux comenzó a calmarse y a pensar en las circunstancias de manera más racional. El almirante tenía razón, tal poder de fuego en un barco no solo era escandaloso, era francamente de otro mundo. A menos que Berengar hubiera recibido la inspiración divina del mismísimo Señor Todopoderoso, no había forma de que pudiera diseñar naves tan monstruosas. Como tal, la valiosa inteligencia que informó el capitán se descartó como los desvaríos de un cobarde. Poco se dio cuenta el almirantazgo veneciano de que cada palabra que el capitán había dicho era completa y absoluta verdad porque el Dux y el almirante en jefe habían ignorado el testimonio de los capitanes, estarían en un mundo de dolor el día en que tuvieron la mala suerte de entrar en una guerra con Austria y el tirano de acero. Capítulo 287. Problemas en el Vaticano. En lo profundo del Vaticano, se llevó a cabo una reunión entre el Santo Padre y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El Papa Julio y el emperador Bálsamo discutieron sus dificultades durante el año pasado y cómo proceder. El emperador Bálsamo fue el primero en expresar su descontento con el rápido crecimiento con el que Austria había sido bendecida desde que Berengar tomó el control del ducado. El poder de Berengar crece día a día. He recibido informes preocupantes sobre una visita a Granada. Supuestamente el hereje está consultando con el sultán moro. No sabemos qué objetivo tenía Berengar ni a qué forma de acuerdo llegaron los dos hombres, pero no hay pocas dudas en mi mente de que no es un buen augurio para nuestra fe. Cuando el Papa Julio escuchó esto, se burló con desdén mientras maldecía a Berengar por sus acciones. Maldito hereje. Claro que se acostaría con los perros moros. Que el alma de Berengar sea arrojada al último abismo del infierno por su traición a la cristiandad. Mientras Julius continuaba lanzando blasfemias sobre la asociación de Berengar con el Emirato de Granada, Bálsamo tenía preocupaciones más apremiantes sobre el tema e interrumpió al Papa y su comportamiento vil. Su santidad, tenemos mayores preocupaciones. Si Austria y Granada se alían, amenaza la posición de la Iglesia en Iberia. Si Berengar elige armar a los moros como lo ha hecho con los bizantinos, significa que podríamos ver un nuevo califato en Iberia. El renacimiento de Al-Ándalus no es algo que podamos permitirnos, no después del progreso que hemos hecho a lo largo de los siglos. Esta noción inmediatamente sacó a Julius de su diatriba y calmó sus sentidos. Miró al emperador Bálsamo con una mirada feroz en sus ojos mientras declaraba fríamente sus intenciones con respecto a Iberia. Me pondré en contacto con los reyes ibéricos y los presionaré para que se unan contra la amenaza mora. Supongamos que el Emirato de Granada va a recibir ayuda militar de Bernegar el Maldito y su gran ejército austriaco. En ese caso, significa que la reconquista va a ser muy pronto. Después de escuchar esto, Bálsamo asintió ante la declaración del Papa. Sin duda, lo mejor para Portugal, Castilla y Aragón era unirse contra la nueva amenaza que se había presentado. Como tal, no solo el Papa presionaría la unificación ibérica, sino también el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En cuanto a los otros problemas que enfrentaba la Iglesia, Bálsamo comenzó a quejarse de lo que estaba ocurriendo dentro de sus fronteras. Su santidad, la herejía de Berengar se ha extendido desde el sur de Alemania hacia Renania y los estados de Alemania Oriental. El hereje conocido como Ludolf ha asumido personalmente la misión de convertir a los lugareños de Renania, y ha caído bajo la protección de los locales. Señores que toleran sus creencias. Si no se controla, Alemania en su conjunto pronto caerá bajo la herejía de Berengar, y nos veremos sin uno de los pilares del mundo católico. El Papa Julio frunció el ceño al escuchar esta noticia. Ya fuera en Iberia o Alemania, las cosas se veían sombrías para la fe católica en esas regiones, y como tal, el Papa decidió intervenir en este asunto. Enviaré a la Inquisición para exterminar a estos herejes. No me importa si pueblos enteros tienen que ser masacrados. La situación en Alemania ahora está más allá de la redención. En cuanto a ti, como emperador, debes declarar ilegal la herejía de Berengar y que todos los adherentes enfrentarán la pena de muerte si son descubiertos. Usa tus fuerzas para reprimirlos si es necesario. Al escuchar esto, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico sonrió maliciosamente antes de responder. Había un brillo asesino en sus ojos mientras lo hacía. Sí, su santidad. La sangre de hasta el último hereje en Alemania será derramada en el nombre de Dios. Con los planes establecidos para hacer frente a las dificultades que enfrentaba la Iglesia tanto en Iberia como en Alemania, otro tema crítico había comenzado a surgir cuando Julio comenzó a discutir cómo tratar con los husitas. Los husitas se han atrincherado en su territorio, ya no están librando una guerra ofensiva. En cambio,
buscan defender lo que han ganado y desean alargar este conflicto el mayor tiempo posible. A pesar de la intervención de los hospitalarios, la guerra solo se ha vuelto más sangriento, y nuestro lado continúa sufriendo bajas. Aunque no podemos probar que Berengar esté proporcionando armas a los husitas, cada vez es más evidente que Austria los está apoyando. No hay mucho que podamos hacer para cortar el apoyo de Austria, ya que los husitas y los austriacos comparten una frontera. En respuesta a esto, tengo la intención de reunir el apoyo de Hungría y la comunidad polaco-lituana. Enviaré un mensaje a los reyes húngaro y polaco y solicitaré su ayuda en la guerra de Bohemia. Tenemos que poner fin a esta guerra rápidamente. Cuanto más tiempo pasemos luchando en Bohemia, más tiempo tendrá Berengar para prepararse para la próxima cruzada contra él. Bálsamo inmediatamente comenzó a intervenir sobre este asunto y expresar sus preocupaciones. La mancomunidad polaco-lituana está actualmente en guerra con el Estado teutónico. Aunque la Orden Teutónica está al borde del colapso, no es probable que envíen ayuda a nuestras fuerzas en Bohemia mientras la Orden Teutónica siga atrayendo aliento. Cuando el Papa escuchó esto, suspiró profundamente antes de expresar su opinión. Tienes razón, pero no está de más pedir su ayuda. Por lo menos, pueden brindar apoyo material a la corona de Bohemia. Después de que los dos hombres discutieron a fondo este asunto, dirigieron su atención a algo de mayor importancia, la creciente división con el mundo del Este. A pesar de abandonar la Orden Teutónica en su momento de necesidad, la relación entre la Iglesia Ortodoxa y el Vaticano empeoró. Parte de esto se debió a la interferencia de Berengar. El emperador bizantino dependía cada vez más del apoyo de Austria cuando se trataba de su guerra por la reconquista de Egipto y Libia. Como tal, la Iglesia Ortodoxa había quedado paralizada en términos de mostrar cualquier forma de apoyo a sus hermanos católicos del oeste cuando se trataba del tema de la herejía de Berengar. Debido a esta falta de apoyo, no pocos cardenales de la Iglesia Católica condenaron al patriarca de Constantinopla por no hacer nada cuando la herejía de Berengar había comenzado a extenderse como un reguero de pólvora por toda Alemania. Con la llegada de las guerras husitas a Bohemia, la influencia católica comenzó a decaer en toda Europa. Incluso hubo rumores de que un movimiento reformista inglés comenzaba a aparecer dentro de las Islas Británicas. Sin el apoyo de la otra rama principal del cristianismo, los católicos se amargaron y comenzaron a arremeter verbalmente contra sus contrapartes ortodoxas. Con esto en mente, la Iglesia Ortodoxa había enviado una carta al Papa Julio pidiéndole que condenara a sus cardenales y obispos, quienes habían comenzado a referirse a la Iglesia Ortodoxa como los secuaces del diablo. Esto puso a Julius en un aprieto. Si condenara a sus partidarios por criticar la débil postura de los ortodoxos sobre la herejía de Berengar, solo estaría fomentando el descontento en sus filas. Como tal, el Papa quería una opinión del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico sobre el asunto y, por lo tanto, hizo la pregunta que tenía en mente. ¿Qué se debe hacer con la Iglesia Ortodoxa? Bálsamo no era de ninguna manera un fanático de la Iglesia Ortodoxa o del Imperio Bizantino. Desde la formación del Sacro Imperio Romano Germánico, los dos imperios habían luchado por la legitimidad en términos de quién era el sucesor real de la antigua Roma. Ahora que tenía la oportunidad de desestabilizar la relación entre el emperador bizantino y la Iglesia Ortodoxa, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico tenía la intención de aprovecharla al máximo. Como tal, una sonrisa cruel apareció en las comisuras de sus labios mientras ofrecía su consejo para lidiar con la situación. El patriarca de Constantinopla es un cobarde que se inclina ante el emperador bizantino, y el emperador es un hombre ya influenciado por los malos caminos de Berengar. Nunca debes condenar a los fieles por señalar que nuestros hermanos orientales están contaminados. Solo hay una respuesta razonable a la situación actual. Debes obligar al patriarca de Constantinopla a condenar al emperador bizantino por ayudar e instigar a un hereje condenado. Infórmeles que están cometiendo un pecado grave al sentarse y permitir que la familia real bizantina se asocie con el representante personal del diablo en esta tierra. Si se niegan a hacerlo, condenen también al patriarca como hereje. Después de escuchar esto, el Papa pensó en las palabras de Bálsamo por un tiempo antes de finalmente estar de acuerdo con ellas. Muy bien, presionaré al patriarca de Constantinopla para que denuncie al emperador bizantino por sus crímenes. Si se niegan a hacerlo, no reprimiré mi descontento. La fuerza de Berengar se basa en su comercio con Oriente. Si los bizantinos continúan enfrentándose en tal herejía, deben ser condenados. Dicho esto, las relaciones entre las iglesias católica y ortodoxa estaban a punto de empeorar, todo debido a la influencia de Berengar. A pesar de permanecer juntos durante siglos más que en la vida anterior de Berengar, los dos pilares del mundo cristiano estaban al borde de un cisma a gran escala. Después de todo, dicho y hecho, el Vaticano había ideado varias formas de contrarrestar las actividades de Berengar en Europa. No pasaría mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer más guerras de poder entre la Iglesia Católica y Berengar. Las guerras husitas fueron solo el comienzo. Capítulo 288. Reformando el ejército de Granada. El sol estaba alto en el cielo azul claro sobre las colinas andaluzas. En el valle entre los montículos había un ejército de pie y perforando dentro de la formación.
Estos eran los hombres del ejército real de Granada, y sus rostros tenían expresiones emocionadas mientras vestían su nuevo atuendo y empuñaban su adquisición más reciente. Al igual que el ejército bizantino, el ejército granadino ahora estaba equipado con armaduras con patrón de espejo, armas de fuego arquebuse y picas. En todo caso, las fuerzas granadinas con su armadura más nueva comenzaron a parecerse a las fuerzas otomanas del siglo XVI de la vida anterior de Berengar. Dentro de las filas de las tropas granadinas había una serie de oficiales ataviados con el atuendo negro y dorado del gran ejército de Austria. Estos hombres estaban instruyendo a las tropas granadinas sobre el conocimiento y las tácticas de cómo manejar sus nuevas armas con eficiencia. De pie en la cima de la colina, bajo la protección de un toldo, estaban el sultán Hassan al-Fadl y el vizconde Arnulf von Tiersee. Desde el ascenso de Berengar al puesto de duque, Arnulfo, el otro general más capaz de Berengar, había sido recompensado con el puesto de vizconde de Trento. Con Berengar supervisando el ducado de Austria, el noble leal y general del gran ejército de Berengar había sido enviado para supervisar el entrenamiento del ejército real de Granada. Mientras entretenía a su invitado, Hassan se sirvió una copa del vino fortificado que había comprado a granel en las bodegas de Berengar. Mientras lo hacía, sirvió otro para Arnulf. Sin embargo, el hombre lo rechazó con una expresión severa. «Disculpas, sultán, pero estoy de servicio y está prohibido beber mientras estoy en esa posición». Al escuchar esto, Hassan sonrió amargamente. El nivel de disciplina que tenían las tropas de Berengar era de un grado que nunca antes había visto y, como tal, su respeto por Berengar aumentó aún más. Después de escuchar esto, el joven sultán tomó un sorbo de su copa antes de responderle a Arnulfo. «Dígame, general, ¿cómo está su gracia Berengar en este momento?» Arnulfo no dejó de concentrarse mientras observaba a las tropas granadinas formar filas antes de disparar sus arcabuces a los objetivos. Mientras mantenía las acciones de los soldados debajo, respondió la pregunta del sultán con un poco de molestia en su voz. «Está ocupado. El duque trabaja más duro que nadie que yo conozca. Juro que si no fuera por sus bellas amantes que se encargan de su estrés todas las noches, probablemente ya se habría volado los sesos». Hassan se rió cuando escuchó esto y simplemente tomó un sorbo de su bebida con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Él también conocía los placeres de estar rodeado de bellas esposas, y aunque Berengar aún no se había casado con sus mujeres, el joven sultán no dudaba de que el hombre eventualmente lo haría. Como tal, suspiró con desesperación antes de responder a las afirmaciones de Arnulf. «Le ofrecí casar a mi hermosa hermana mayor con él, pero él se negó. Sus esposas parecen ser del tipo celoso. Por la expresión de esa pequeña niña rubia, me di cuenta de que estaba lejos de estar dispuesta a permitir tal cosa. Es una pena. Mi querida Yasmin ya tiene 25 años y todavía no he encontrado un hombre para casarla. Aunque no me he dado por vencido con Berengar, para mí está claro que tiene la intención de participar en la poligamia, y deseo enormemente ser hermano de ese hombre. Además, hasta ahora solo tiene 3 esposas, ¿verdad? En mi país, a un hombre se le permite tener hasta 4 esposas, así que todavía hay esperanza para las 2. Arnulfo sacudió la cabeza en silencio cuando escuchó esto. Después de una visita a un país musulmán, Berengar prácticamente se había vuelto nativo. Una cosa era para él tener una esposa y varias amantes, pero considerar la idea de la poligamia como cristiano, eso era buscar problemas y, por alguna razón, a Berengar le gustaba enemistarse con quienes lo rodeaban. Como tal, Arnulfo volvió su atención a las tropas granadinas de abajo. El piquero había comenzado a ocupar el lugar de los arcabuceros que recargaban sus armas. Debido a las limitaciones tecnológicas del diseño de mecha, estas armas de fuego arquebuse tardaron hasta 1 minuto en preparar la siguiente andanada. En comparación con los fusiles de chispa austriacos con tubos de carga rápida, la diferencia en la velocidad de recarga era bastante grande. En la vida anterior de Berengar, tomaba semanas entrenar piqueros y arcabuceros. Sin embargo, Berengar tenía un estándar más alto que los primeros ejércitos modernos. Como tal, enseñó a sus tropas durante mucho más tiempo. En cuanto a sus aliados, Berengar esperaba el mismo nivel de disciplina. Como tal, hizo que sus oficiales los entrenaran de acuerdo con sus estándares. No pasaría mucho tiempo antes de que los granadinos pudieran desplegar una fuerza mucho más grande y mejor entrenada que sus enemigos cercanos. Parte de la razón por la cual las armas de fuego estaban destinadas a reemplazar los arcos y ballestas tradicionales se debió al poco tiempo que se necesitaba para entrenar a alguien en su uso de manera efectiva. Al mismo tiempo, uno tendría que pasar toda su vida para dominar un arco de manera efectiva. Aprender a manejar un arma de fuego dentro de la formación tomó semanas de entrenamiento. Lo mismo podría decirse de las picas en comparación con las armas cuerpo a cuerpo más tradicionales. Aunque el arquebuse tenía un alcance limitado en comparación con los mosquetes estriados de Austria, o incluso con los arcos de la época, la cantidad de arquebusiers que podían entrenarse en un periodo corto superaba con creces a la alternativa. Con esto en mente, Arnulf observó a los granadinos durante su entrenamiento y pudo presenciar los resultados en poco tiempo. Después de unas pocas semanas, comenzaban a parecerse a un ejército real,
al menos de acuerdo con los estrictos estándares de Austria. En cuanto a Hassan, quedó muy impresionado por las armas que empuñaban sus tropas y ahora comprendía por qué Berengar podía ascender al poder con tanta rapidez. Estas armas fueron revolucionarias y, sin duda, podrían cambiar el rumbo de la guerra. Con el apoyo de Berengar, el surgimiento de un nuevo Al-Ándalus era muy probable y Hassan tenía grandes ambiciones para la península ibérica. Al ver que los sueños de sus antepasados ahora tenían el potencial de convertirse en realidad, el sultán hizo la pregunta que más le preocupaba. ¿Cuánto tiempo hasta que estén listos para el combate? Cuando mis vecinos se enteren de la ayuda que me has brindado, sin duda invadirán mis tierras. Arnulf se rascó la barbilla y giró la cabeza hacia un lado mientras pensaba en la pregunta. El único sonido que se podía escuchar era el eco de los cañones Falconet disparando a lo lejos. Después de varios momentos de ambiente, Arnulfo levantó dos dedos mientras se refería a las preocupaciones del sultán. 2 semanas, y sus tropas estarán preparadas para enfrentar cualquier desafío que les presenten los ejércitos católicos. Mientras sus comandantes sean competentes en las tácticas que les hemos proporcionado, los reyes ibéricos se arrodillarán ante ustedes, suplicando misericordia en cuestión de años. Al escuchar esto, Hassan levantó su cáliz y tomó un sorbo, sonriendo mientras lo hacía. Después de beber de su copa, miró a sus tropas reunidas abajo con una sonrisa curvada en sus labios, liberando los pensamientos que tenía en lo profundo de su mente. Esto es solo el comienzo, pronto tendré mi propio gran ejército, y todo gracias a Berengar. Dicho esto, las tropas continuaron entrenando en el campo de abajo mientras los asesores austriacos corrigían cualquier falla en sus esfuerzos. Cuando la nueva ola de la reconquista se encontrara a las puertas de Granada, estarían más que preparados para manejar un evento tan espantoso. Al hacerlo, Berengar encontraría aliviada la presión que enfrentó por parte de la Iglesia Católica cuando los moros e íberos comenzaron una nueva ola de guerra que consumiría la península a fuego y sangre. ¿Quién quedaría al final de un conflicto tan brutal? Solo el tiempo dirá. Capítulo 289. Formación de la Unión Ibérica. Mientras Granada se preparaba para la inevitable guerra con sus vecinos, los reyes católicos ibéricos habían sido convocados a una reunión en el Vaticano. El Papa había pedido deliberadamente su asistencia y, como miembros excepcionales de la fe, no habían desobedecido sus mandatos. Los reyes de Portugal, Castilla y Aragón estaban reunidos en una sala con el Papa. Había pasado algún tiempo desde que estos hombres habían estado en la misma habitación, y tenían la sensación de que sabían de qué se trataba. Como tal, el Papa Julio fue el primero en hablar al dirigirse a los hombres que se habían reunido. Hijos míos, debo agradecerles por viajar todo este camino a la Santa Sede, nos encontramos en tiempos graves, y es con gran pesar que debo pedirles algo importante a cada uno de ustedes. Los 3 reyes ibéricos asintieron con la cabeza en silencio mientras esperaban que el Papa dijera su paz. Después de hacerlo, el Papa suspiró profundamente antes de revelar la inteligencia del Sacro Imperio Romano Germánico sobre las acciones de Berengar en Iberia. Todos deberían estar al tanto del hereje conocido como Berengar el Maldito. No sabemos qué malas intenciones tiene, pero el hombre visitó Granada y se reunió con el sultán. Tememos que pueda estar conspirando para armar a los moros con sus dispositivos demoníacos. Si no actuamos ahora, sus reinos están en grave peligro de ser invadidos. Les imploro a los 3 que se unan y luchen contra la amenaza mora. Esta noticia conmocionó a los 3 reyes de Iberia. No sabían que Berengar se había reunido con el sultán de Granada, ni que estaba en proceso de armarlos y entrenarlos para la guerra. Sin embargo, si tal cosa era cierta, ciertamente amenazaba la estabilidad de la región. Como tal, los 3 hombres comenzaron a discutir entre ellos sobre el mejor curso de acción. Como rey del más extenso reino de Iberia, el rey Francisco de Trastámara del Reino de Castilla fue el primero en expresar su apoyo a las palabras del Papa. Estoy de acuerdo con su santidad. Si no nos unimos para luchar contra los moros, nos estaremos abriendo a futuros problemas. Esto debe terminar ahora. Durante demasiado tiempo, la inmundicia musulmana ha ocupado nuestras tierras. El rey Felipe de Trastámara del Reino de Aragón fue el siguiente en pronunciarse al respecto, por lo que se aclaró la garganta antes de hablar con tono autoritario. ¿Y quién liderará esta supuesta alianza nuestra? No sé ustedes, pero no confío en que el rey Francisco no me apuñale por la espalda cuando todo esto termine. Los 2 reyes eran primos y, como tales, tenían una amarga rivalidad, ya que ambos tenían la intención de apoderarse de los reinos del otro. Por lo tanto, sin la interferencia de un enemigo externo, era poco probable que los 2 hombres se unieran y unificaran sus fuerzas. En el momento en que Felipe hizo esta afirmación, Francisco casi saltó de su silla cuando le levantó la voz a su primo. ¿Cómo te atreves a afirmar tal cosa sobre mi carácter? Quiero que sepas que mi honor es reconocido en todo el mundo. Insinuar que te traicionaría si algo se parece más a tu carácter que al mío. Antes de que los 2 reyes pudieran abalanzarse sobre las palabras que se habían dicho, el Papa interrumpió aclarándose la garganta. En el momento en que lo hizo, los 2 hombres se encogieron en sus asientos como si fueran escolares regañados por su maestro. Tenemos mayores preocupaciones que sus pequeñas disputas.
Sugiero que ustedes dos miren el panorama general. Si los granadinos están armados y entrenados por los austriacos, entonces solo uniéndose y uniendo sus ejércitos contra ellos tendrán una posibilidad de supervivencia. Mírense de cerca y pregúntense si sus disputas valen la destrucción de su reino. Después de decir esto, los dos reyes se miraron antes de apartar la mirada rápidamente. En cuanto al rey de Portugal, disfrutó viendo a los dos hombres discutiendo. No todos los días podía presenciar una vista tan espectacular. El rey Luis de Avis era el actual monarca de Portugal y había sostenido su territorio a pesar de los continuos conflictos con sus vecinos. Una de las formas en que había logrado hacer esto fue haciendo que los tronos castellano y aragonés se enfrentaran entre sí para que el foco estuviera fuera de su reino. Aunque no deseaba ver una unión entre Castilla y Aragón, tuvo que admitir que la amenaza que representaba una alianza austro-granadina era significativa, especialmente desde que se enteró de los veloces barcos conocidos como clíperes que Berengar había utilizado para transportar mercancías rápidamente a través del Mediterráneo. Si los buques de la armada austriaca eran la mitad de rápidos que su flota mercante, representaban una amenaza significativa en la guerra. Como tal, el rey portugués estaba mucho más abierto a la idea de cooperación contra la alianza austro-granadina. Por lo tanto, el hombre habló con cierta cortesía cuando comenzó a discutir la unión potencial, aunque temporal, de sus tres países. Sin duda, si dejamos a la alianza austro-granadina a su suerte, eventualmente nos atacarán. Debemos atacar rápidamente mientras las tropas granadinas aún no están preparadas para el evento de la guerra. Una alianza temporal entre nuestros tres países es el medio más eficaz para lograr la victoria. Si ustedes dos tienen un problema con el potencial de que el otro lidere dicha alianza, ¿por qué no tomo yo el puesto? Comparado con ustedes dos, no tengo ningún interés en ninguno de sus reinos y si uno de ustedes fuera a traicionar al otro, podría apoyar a la parte agraviada. Estos términos son justos, ¿no es así? Al escuchar esto, los otros dos monarcas fruncieron el ceño. Aunque sabían que lo que dijo Luis era razonable, tenían problemas para llegar a un acuerdo con tal arreglo. Portugal era un extraño. Aunque eran ibéricos, habían comenzado a separarse culturalmente de los castellanos y aragoneses. Sin embargo, al mismo tiempo, fue porque eran un extraño que los portugueses podrían ser los más aptos para liderar la alianza de los tres países. Como tal, Francisco fue el primero en aceptar estos términos. Muy bien, aunque quiero que sepas que esta alianza es temporal. Tan pronto como los granadinos sean derrotados, inmediatamente retiraré mi apoyo. Al escuchar esto, Felipe se indignó e inmediatamente apoyó a los portugueses, no queriendo que su primo tomara la delantera. Yo también apoyo esta alianza en los mismos términos y condiciones que Castilla. Dicho esto, los tres reyes ibéricos habían llegado a un acuerdo, y el Papa Julio sonrió amigablemente ante el resultado. A decir verdad, no le importaba cuál de estos tontos lideraba la alianza, solo que se formó para tratar con los granadinos y, por extensión, con los austriacos. Después de ver los resultados, el Papa declaró lo que conmocionaría al mundo católico cuando se diera a conocer a Europa en general. Muy bien, entonces es bajo estos términos que anuncio la formación de la Unión Ibérica, encabezada por la Corona de Portugal. Hasta que la amenaza mora sea derrotada y expulsada de la península ibérica, ustedes tres reyes harán todo lo posible para eliminarla. Dios lo quiere. Inmediatamente los tres reyes ibéricos corearon las palabras del Papa. Dios lo quiere. Dicho esto, se formó la Unión Ibérica y se enfrentaría en una guerra de poder contra los granadinos. Al hacerlo, el conflicto entre Austria y el papado había comenzado a tomar un giro más siniestro. El ganador de la lucha por Iberia determinaría el futuro del mundo de muchas maneras. Capítulo 290. Preparándose para visitar la Unión de Kalmar. Cuando la guerra por Iberia comenzó a estallar entre Granada y la recién establecida Unión Ibérica, Berengar se echó atrás y amplió sus fuerzas navales. Por el momento, el área más crítica que le faltaba era el poder naval y, como tal, había centrado aún más sus esfuerzos en ese sentido. Con la expansión de su poderío naval, el aumento de la demanda de roble se hizo realidad y Berengar había comenzado a depender de las importaciones de la Unión de Kalmar para sostener su crecimiento. Con el aumento del comercio entre el Ducado de Austria y la Unión de Kalmar, las creencias de la Reforma alemana comenzaron a extenderse a Escandinavia, en particular a Suecia. En su propia forma, un nuevo movimiento reformista había comenzado a aparecer en la región. Con él, muchos nobles reformistas dentro del reino hicieron llamadas de ayuda a Austria. Como tal, Berengar, que estaba sentado en su trono ducal, comenzó a leer una carta con el sello del monarca escandinavo grabado en relieve. La carta expresaba interés en los puntos de vista reformistas y la voluntad de discutir asuntos de importancia entre los dos líderes. Berengar leyó la carta con una expresión complicada en su rostro. Aunque Suecia fue un componente importante de la revolución protestante en su vida anterior, todavía era un siglo demasiado pronto para que aceptaran tales creencias. Sin embargo, debido a su intervención, no solo Suecia, sino toda Escandinavia había comenzado a verse afectada por el pensamiento reformista.
A diferencia de Alemania o Bohemia, el movimiento reformista parecía pacífico en el norte. A decir verdad, Berengar estaba asombrado por tales resultados y, como tal, fue bastante cauteloso en la forma en que decidió manejar esta información. Después de todo, a diferencia del Imperio Bizantino y el Emirato de Granada, un día, si todo salía según lo planeado, Berengar compartiría una frontera con los escandinavos, y la idea de los conflictos resultantes de esto no era una posibilidad remota. Como tal, Berengar comenzó a golpear repetidamente sus reposabrazos mientras pensaba en cómo proceder con esta invitación. Mientras lo hacía, Honoria entró en la habitación y vio a Berengar sumido en sus pensamientos. En su hombro estaba su fiel águila Heraclio quien, como de costumbre, miraba a Berengar con ojo vigilante. Heraclius no era tonto, sabía que Berengar y Honoria ahora tenían una relación y, por eso, era excepcionalmente cauteloso con el hombre. El trabajo del águila era proteger a su amo y, como tal, se negó a permitir que un playboy como Berengar rompiera el corazón de Honoria. Así, cuando Honoria se acercó a Berengar con una cara feliz, el águila le gritó a Berengar con hostilidad. Al hacerlo, Berengar simplemente miró al pájaro con una sonrisa en su rostro. Desde que se había acostado con la princesa por primera vez, el águila se había vuelto bastante agresiva con él. Sin embargo, Berengar no pensó mucho en ello y sonrió amistosamente a la niña y su acompañante mientras saltaba a sus brazos y lo saludaba. Berengar, ¿qué haces aquí sentado en tu trono por tu soledad? Al escuchar esto, Berengar suspiró y le entregó la carta a Honoria, permitiéndole ver la invitación en sus manos. Después de leer el contenido de la carta, una expresión de asombro se formó en sus labios. El hecho de que un monarca de una región poderosa como la Unión de Kalmar lo hubiera invitado a quedarse en su capital y discutir asuntos de religión y comercio fue un gran paso adelante. Como tal, estaba encantada de ver que Berengar finalmente estaba haciendo amigos. Estoy impresionado. Primero los granadinos, ahora los escandinavos. Empiezas a hacer algunos aliados. Al escuchar esto, Berengar asintió con la cabeza y suspiró antes de expresar los pensamientos que tenía en mente. Entonces, ¿quieres navegar conmigo hasta Copenhague? Al escuchar esto, una amplia sonrisa se formó en los labios de Honoria mientras agarraba a Berengar y lo abrazaba una vez más. Por supuesto. Después de que Berengar se perdiera su viaje el año pasado, Honoria cayó en una profunda depresión. Aunque finalmente se convirtieron en pareja, poco después Berengar se había llevado a Adela a su visita diplomática a Granada, lo que la había puesto bastante nerviosa. Ahora que finalmente podría tener un tiempo a solas con Berengar, no perdería la oportunidad. Como tal, inmediatamente soltó su control sobre Berengar y se escurrió mientras le informaba de sus intenciones. Iré a empacar de inmediato. Dicho esto, la joven princesa corrió a su habitación donde comenzaría a empacar para su viaje. Mientras lo hacía, la mirada de Heraclius nunca abandonó la vista de Berengar hasta que salió de la habitación mientras estaba sobre el hombro de Honoria. Después de que los dos desaparecieron, Berengar se rió entre dientes mientras comenzaba a beber de su cáliz de calavera. Mientras lo hacía, Linde apareció ante él con el ceño fruncido. ¿Te vas tan pronto? ¿No visitaste Granada hace unos meses? En respuesta, Berengar se levantó de su asiento y agarró a su mujer antes de arrastrarla a sus brazos. Mientras lo hacía, acarició sus grandes pechos y su trasero regordete mientras la besaba apasionadamente en el proceso. Linde estaba increíblemente emocionada por estas acciones y comenzó a sonrojarse de vergüenza. Al ver esto, Berengar la agarró de la mano y la condujo hasta su trono, donde se sentó y colocó a su amante encima de él. Linde miró alrededor de la habitación con nerviosismo, temiendo ser atrapada en el acto, pero mientras lo hacía, Berengar la agarró por la barbilla y redirigió su mirada a sus profundos ojos color zafiro antes de decir lo que pensaba. Solo me iré por unas pocas semanas y necesito que cuides de los niños. Cuando regrese, te prometo que no me iré de tu lado durante al menos una semana. Puedes tenerme solo para ti. Al escuchar esto, Linde comenzó a lamer los dedos de su amante mientras apartaba las solapas de su vestido y se colocaba sobre la entrepierna de Berengar. Estaba tan emocionada que ya no le importaba si la veían, y como tal, permitió que Berengar entrara dentro de ella. Cuando Linde comenzó a hacer el amor con su hombre en su trono, gimió de placer mientras agarraba la gran mano de Berengar. Después de unos momentos, expresó sus pensamientos al joven duque de Austria. Sin embargo, todo lo que pudo decir entre sus gemidos fueron dos palabras. «Júralo». Berengar comenzó a reírse mientras invertía sus posiciones antes de responder a la solicitud de la joven mientras miraba sus hermosos ojos azul cielo. «Juro por Dios que lo que digo es verdad cuando regrese de Escandinavia. Puedes tenerme todo para ti tanto como puedas». Después de decir esto, la pareja disfrutó un rato. Por suerte para Linde, nadie había decidido entrometerse en sus desvergonzadas acciones, y en poco tiempo, Berengar estaba listo para partir con Honoria a su lado. Después de despedirse de su amante y sus hijos, Berengar, Honoria y Heraclio partieron hacia Dinamarca para reunirse con el rey de la Unión de Kalmar. A lo largo de todo el viaje, Berengar trataría a Honoria de manera similar a como acababa de tratar a Linde en su salón del trono. Después de todo,
¿De qué servía tener dos mujeres si no podías disfrutarlas a las dos? Capítulo 291. Llegando a la Unión de Kalmar. Al igual que su viaje a Granada, Berengar se había llevado un clipper al Kalmar Union. A lo largo del viaje, Berengar y Honoria habían pasado la mayor parte dentro de la cabaña. La pareja recuperó el tiempo perdido a su manera. Cuando llegaron a Copenhague, la capital de la Unión de Kalmar, Berengar y Honoria estaban casi completamente sin energía. Habían pasado tanto tiempo en la cama que necesitaban urgentemente un poco de café o alguna proteína. Como tal, Berengar y Honoria estaban muy agradecidos cuando llegaron a la finca del rey, donde los recibió con los brazos abiertos. Berengar inicialmente se mostró cauteloso acerca de tal reunión. Aún así, a pesar de sus preocupaciones, el rey realmente parecía abrazar la idea de la reforma, o al menos tolerarla dentro de su reino. El rey de Kalmar era un hombre de 30 y tantos años con una larga barba dorada y cabello a juego. Sus ojos eran de un azul pastel y tenía una barriga bastante grande. Este hombre era un glotón, ya que pesaba más de lo que debería pesar un hombre de su tamaño. Sin embargo, el hombre conocido como el rey Alvar rápidamente saludó a Berengar con una agradable sonrisa en su rostro. Duque Berengar de Austria, tu reputación te precede. Bienvenido a mi humilde morada. Espero poder hablar contigo en los próximos días. Al ver a la belleza de cabello blanco de pie junto a Berengar, que vestía un vestido verde menta con bordados dorados y un abrigo de piel sobre él, los ojos del rey se abrieron instantáneamente. Esta joven estaba entre las mujeres más hermosas que jamás había visto, y como tal, la deseaba mucho. Sin embargo, en el momento en que la miró con intención lujuriosa, Heraclius, que estaba posado sobre su hombro, le gritó con hostilidad. Así comenzó el rey. Al ver esto, Berengar se rió un poco antes de darle al rey de Escandinavia una advertencia justa. Si fuera tú, no me daría ideas. Ese pájaro es sobreprotector con Lady Valeria. Como de costumbre, Berengar usó el disfraz de Honoria como tapadera. Como la traería como su acompañante, había decidido usar uno de los alias de la chica. Por supuesto, Honoria ahora tenía dos alias. Uno era un huérfano ordinario y un corsario conocido como Valeria Sonara, y el otro era la dama Valeria Melodía, que era una versión más mejorada de su alias inicial. Hasta que Berengar pudiera casarse con la chica como su tercera esposa, tenía que tener cuidado con su verdadera identidad. Como la iba a llevar con él en su viaje a la Unión de Kalmar, tuvo que desarrollar una nueva identidad noble para ella. Como tal, él y la princesa pasaron algún tiempo en su viaje revisando su alias. Afortunadamente, Escandinavia estaba tan lejos del Imperio Bizantino que no había forma de confirmar su identidad rápidamente. Así, el rey al instante comenzó a saludar a la mujer conocida como Lady Valeria. Disculpe si ofendí a su mascota, mi señora, no volverá a suceder. Ante esto, Berengar luchó por contener la risa. Como tal, agarró la cintura de Honoria y la arrastró a su abrazo. La dama Valeria es mi amante, así que te aconsejo que no tengas pensamientos malsanos sobre ella. La intención era clara. Berengar tomó una postura de inmediato para evitar cualquier drama necesario. Por supuesto, el rey de la Unión de Kalmar se dio cuenta de esto e inmediatamente retrocedió. No tenía ningún deseo de pelear con Austria, especialmente por una mujer. Por lo tanto, dejó de lado sus pensamientos sobre Honoria y ayudó a Berengar y su anfitrión a mudarse a su castillo. Ya se acercaba el invierno y hacía un frío espantoso en Dinamarca. Así, Berengar y sus subordinados se vistieron apropiadamente con finas pieles. Después de instalarse en la misma habitación, Honoria y Berengar se prepararon para el festín que estaba a punto de transcurrir. Como tal, se acercaron al comedor donde estaba sentado un gran grupo de personas. Católicos, reformistas y nobles se reunieron en el comedor para saludar a Berengar. Al ver esto, a Berengar le entretuvo bastante la idea de que católicos y reformistas se sentaran en la misma mesa compartiendo el pan mientras el resto del mundo cristiano estaba en guerra por sus pequeñas diferencias. Cuando Berengar se sentó a la mesa junto a Honoria, todos comenzaron a dar las gracias. Después de que terminaron, se sumergieron en su comida, donde el líder de la iglesia reformista local comenzó a hablarle a Berengar como si fuera una figura legendaria. Su gracia, debo confesar que soy un gran admirador de su trabajo. Difundir el evangelio a toda la gente de Alemania fue un movimiento audaz, y admiro su valentía. En cuanto a los católicos, tenían expresiones bastante agrias. Bajo el decreto del rey de la Unión de Kalmar, todas las religiones cristianas fueron toleradas. El rey puede ser un glotón, pero había visto lo que estaba sucediendo en Alemania y Bohemia y temía la idea de que tal cosa sucediera dentro de su propio reino. Debido a esto, promulgó la ley de tolerancia religiosa e impuso la paz entre la floreciente facción reformista y la Iglesia católica en Escandinavia. Por lo tanto, los católicos estaban en una posición difícil en la mesa, ya que no podían hacer nada abiertamente contra el hombre conocido como Berengar, el maldito. Al escuchar esto, Berengar asintió hacia el reformista y abordó sus preocupaciones. Creo que es esencial que la persona promedio lea la palabra de Dios y la entienda en su totalidad.
Hay muchas cosas que predica la Iglesia Católica que se basan en la tradición fundada en creencias paganas, en lugar de la palabra de Cristo. Aunque los católicos querían saltar en respuesta a este comentario, el rey los miró cuidadosamente con una mirada autoritaria. Como tal, se calmaron y comieron de la comida provista en la mesa. Al ver que los católicos se comportaban bien, Berengar decidió sacar el tema en su mente mientras se dirigía a todos en la mesa. Ver a católicos y reformistas compartiendo una comida tan pacíficamente es precisamente la visión que tuve cuando comencé mi movimiento reformista. Desafortunadamente en Alemania y Bohemia, el Vaticano tiene demasiado poder y buscó destruirnos. Me alegra ver que usted, el rey Alvar, tiene un control tan firme sobre sus tierras que puede permitir la coexistencia pacífica de nuestros dos sistemas de creencias. Por un lado, esto era un cumplido para el rey Alvar y la Unión de Kalmar. Por otro lado, era un insulto a los católicos, lo que implicaba que tenían demasiado poder sobre las leyes del hombre y que el gobierno secular era más importante. Sin embargo, tanto el rey Alvar como los miembros reformistas de su corte estaban felices de escuchar el cumplido de Berengar, y como tal, el rey Alvar comenzó a hablar con Berengar. Me honras, oh poderoso duque de Austria, he oído hablar de tus hazañas. En las tabernas, cantan canciones sobre ti como si fueras un antiguo héroe popular. El hombre que comanda el trueno. Eso es lo que son algunos de los bardos. Refiriéndose a ti como. Berengar se rió entre dientes ante este comentario antes de responder. No pretendo tal cosa, simplemente ordeno a miles de hombres con miles de armas, y su eco simplemente se parece a un trueno. Después de escuchar esto, el rey Alvar se echó a reír, tanto que comenzó a atragantarse con la comida que estaba comiendo. En el momento en que lo hizo, la gente en la habitación comenzó a entrar en pánico. En poco tiempo, el hombre estaba desplomado, haciendo todo lo posible por respirar. Afortunadamente, Berengar estaba en la habitación e inmediatamente entró en acción. Se colocó detrás del hombre y usó la maniobra de Heimlich que había aprendido durante su estadía en el ejército en su vida anterior. Después de algunos intentos, el rey escupió el trozo de carne alojado en su garganta y jadeó por aire. Al rey le tomó unos momentos darse cuenta de lo que había sucedido. Después de hacerlo, se levantó y palmeó a Berengar en la espalda. Te debo mi vida. A esto, Berengar simplemente se encogió de hombros y respondió con calma. No fue nada, sé que tú habrías hecho lo mismo. A pesar de saber a ciencia cierta que Alvar era incapaz de hacer tal cosa, la actitud humilde de Berengar en el acto de heroísmo dejó una impresión favorable en la nobleza escandinava que se había reunido en la mesa. Dicho esto, el rey Alvar volvió a su asiento, donde comenzó a brindar antes de beber de su cáliz. Por una amistad duradera con Austria. Después, la gente de la corte comenzó a beber para disipar su sorpresa y charlar entre ellos. Aunque Berengar sabía que no sería capaz de establecer fácilmente una alianza militar con la Unión de Kalmar, este evento fortuito fue suficiente para ayudar a asegurar su buena voluntad. Por lo menos, no tendría que preocuparse por una invasión del norte por el momento. Capítulo 292. Pesca y diplomacia. Berengar se despertó brillante y temprano en el frío cercano a la mañana de invierno. Yacía desnudo en una cama de plumas cubierta con piel de oso. La hermosa figura desnuda de Honoria yacía a su lado. Ella estaba envuelta amorosamente alrededor de él como si no estuviera dispuesta a perderlo de vista, incluso mientras dormía. En cuanto a Heraclius, estaba sentado en el soporte que Honoria había traído con ella para el águila mascota, mirando mal a Berengar. Cuanto más miraba Heraclio a Berengar con su maestro, más protector se sentía. A pesar de todo, Berengar devolvió la mirada feroz del águila con una sonrisa maliciosa. Después de hacerlo, agarró el considerable busto de Honoria y lo apretó suavemente antes de besarla en los labios. La niña se despertó rápidamente después de sentir esto y miró a los ojos de zafiro de Berengar. No estaba usando su parche en el ojo en este momento, y como tal, pudo ver su pupila cicatrizada, junto con la suya perfectamente intacta, que rara vez llegaba a ver. A pesar de la grave herida, no estaba asustada en lo más mínimo. En todo caso, en su mente, se sumó al carácter de Berengar. Como tal, tomó su rostro con amor mientras lo empujaba hacia la cama y comenzaba a besarlo apasionadamente en el cuello. En poco tiempo, los dos estaban enfrentándose una vez más, y Heraclius había decidido protegerse los ojos con su ala. Como estaba atrapado en esta habitación con una ventana cerrada, no tenía forma de escapar de la escena. Como tal, hizo todo lo posible para evitarlo. Todo el viaje había sido así, y estaba empezando a enfadarse con la joven pareja. Después de un tiempo, Honoria y Berengar se vistieron, donde saludaron al rey y su familia en la mesa del comedor para desayunar. Después de la noche anterior, el rey Alvar y Berengar se habían llevado bastante bien. Ambos tenían afición por la bebida y Berengar le había salvado la vida. Sin embargo, Berengar no pidió nada a cambio, insistiendo en que simplemente estaba haciendo lo correcto y que la acción justa no debería devolverse como un favor. La razón de esto era bastante simple. Frente a los reformistas escandinavos, verían esto como una prueba de la supuesta verdadera naturaleza de Berengar, a pesar de las calumnias de la Iglesia Católica. En cuanto a la Iglesia Católica, no pudieron usar el evento para manchar su nombre,
y así Berengar se había ganado una buena publicidad a los ojos de los escandinavos. A decir verdad, Berengar no quería una alianza militar con la Unión de Kalmar. Confiaba en que habría algunos conflictos con ellos en el futuro sobre la cuestión de Schleswig-Holstein. Así lo que Berengar pretendía en esta visita era establecer un acuerdo comercial beneficioso entre los dos reinos y un pacto de no agresión. Su objetivo con este desayuno era mejorar aún más sus relaciones con la familia real de la Unión de Kalmar. Así, Berengar se sentó junto a Honoria mientras cenaban la sencilla comida. Era principalmente pan de centeno, repollo y cerdo salado. Mientras Berengar comía, preguntó por los planes del rey para el día. Entonces, rey Alvar, dime, ¿qué tienes planeado para hoy? Al ver que el rey Alvar estaba entreteniendo a un invitado vital, decidió hacer algo recreativo y, como tal, miró a Berengar al otro lado de la mesa con una gran sonrisa en su rostro. Estaba pensando en ir a pescar. ¿Te gustaría acompañarme? Sin dudarlo un segundo, Berengar asintió con la cabeza y aceptó la oferta. Si estás ofreciendo, entonces estaría feliz de aceptar. Al escuchar esto, Honoria instantáneamente comenzó a tirar de la manga de Berengar con una expresión de puchero. No quería quedarse sola con la familia real y un contingente de guardias. Sin embargo, Berengar necesitaba asegurar sus objetivos en esta visita, y como tal, debía dejarla atrás. Después de todo, la pesca era una tarea en la que los hombres podían vincularse, y la presencia de una mujer lo arruinaría. Como tal, la casa de Alvar y el anfitrión de Berengar disfrutaron de un desayuno sencillo lleno de bromas aceptables. No fue hasta esa tarde cuando Berengar y el rey Alvar partieron del castillo y se acercaron a los muelles de Copenhague, donde comenzaron a tirar las líneas de sus cañas de pescar y pescar con caña para comer. Aunque la caña de pescar medieval era diferente al equipo al que Berengar estaba acostumbrado en el siglo XXI de su vida pasada, se adaptó rápidamente y en poco tiempo estaba sentado y esperando un bocado. Mientras lo hacía, metió la mano en su abrigo de piel y sacó un odre de vino del que comenzó a beber. Después de hacerlo, limpió la tapa antes de entregárselo al rey Alvar. Alvar asintió a Berengar mientras tomaba un sorbo del odre de vino. Después de hacerlo, se lo devolvió a Berengar. Mientras los dos hombres bebían vino fortificado mientras pescaban en la costa de Copenhague, Berengar finalmente rompió el silencio e hizo la pregunta que tenía en mente. ¿Puedo preguntarle algo, Su Alteza? Escuchar a Berengar hablar en un tono tan severo despertó la curiosidad del rey. Como tal, asintió con la cabeza en silencio, dándole permiso a Berengar para hacer su pregunta. ¿Qué piensas hacer cuando el Papa finalmente declare una cruzada sobre la reforma alemana? A estas alturas, el odre había regresado a la mano de Alvar, y como tal, tomó un gran trago antes de responder a la pregunta con otra pregunta. ¿Qué crees que debería hacer al respecto? Era evidente que el hombre estaba probando a Berengar. El hombre conocía muy bien las historias de las conquistas de Bernegar. Sabía que mientras la Iglesia Católica tuviera un poder significativo, las dos facciones lucharían entre sí hasta que una lograra dominar. También sabía que Berengar no planeaba sentarse tranquilamente en Austria y probablemente tenía grandes ambiciones. Como tal, tenía curiosidad por saber si Berengar pediría un favor por salvarle la vida ahora que estaban en privado. Sin embargo, la respuesta de Berengar no fue la que esperaba. En cambio, Berengar habló con claridad y confianza mientras describía exactamente cómo pensaba que se desarrollarían los eventos futuros. Honestamente, lo mejor para usted y su gente es no involucrarse. Ya ha promovido la tolerancia de las religiones cristianas en su tierra. Si elige un lado, solo estará invitando al caos interno, y no tengo ningún deseo para ver a la Unión de Kalmar desgarrarse de las luchas internas. Berengar podría haber elaborado más sobre la fuerza de su ejército frente a la de los cruzados. En cambio, optó por mantenerlo breve y directo, al hacerlo, empujando hacia la idea de un pacto de no agresión. Como tal, la respuesta del rey Alvar fue de sorpresa. La verdad, había pasado la noche anterior lamentando la deuda que tenía con Berengar después de que le salvaron la vida, ya que no quería involucrarse con la cruzada. Como tal, comenzó a hablar con Berengar con cautela mientras intentaba aclarar el tema en cuestión. ¿No quieres que envíe tropas en tu ayuda? En respuesta a esta pregunta, Berengar simplemente negó con la cabeza mientras respondía honestamente. En lugar de pedir su apoyo, preferiría que hiciera saber su postura al mundo de que no tiene intención de involucrarse. Firme un pacto de no agresión entre nuestros dos reinos, y puedo dormir tranquilo sabiendo que una invasión del Far North no es una posibilidad. Al escuchar esto, el rey Alvar suspiró profundamente, sintió como si se le hubiera quitado un gran peso del corazón. Como tal, asintió con la cabeza y extendió la mano para estrechar el acuerdo. ¡Acuerdo! Dicho esto, los dos hombres se dieron la mano, acordando no atacarse en un futuro próximo. Poco después de eso, el sedal de Berengar comenzó a balancearse e inmediatamente comenzó a pescar el pez. Después de una breve lucha, Berengar pudo darse cuenta. Los dos hombres sonrieron mientras contemplaban el tamaño del pez que Berengar había pescado. Era un bacalao del Mar del Norte, y su tamaño era de alrededor de 100 libras y tenía cerca de 5 pies de tamaño.
Al ver esto, Alvar se asombró. Entre todos los bacalaos que había visto pescar en la orilla, este era uno de los más grandes. Como tal, los dos hombres estaban ansiosos por destripar y cocinar el pescado para poder comerlo. Así, los dos hombres regresaron al castillo para redactar un pacto oficial de no agresión entre Austria y la Unión de Kalmar. Al hacer esto, Berengar se aseguró de que ningún hombre de Escandinavia entrara en su reino durante la próxima cruzada. Si lo hicieran, serían castigados con todo el peso de la ley. Capítulo 293. Puedo morir feliz ahora. Habían pasado varias semanas desde que Berengar visitó por primera vez la Unión de Kalmar. Al día siguiente de regresar de su viaje de pesca con el rey Alvar, Berengar y el rey escandinavo firmaron un pacto de no agresión entre Austria y la Unión de Kalmar. Los dos hombres también firmaron un acuerdo comercial integral diseñado para traer riqueza a ambos países a través del comercio abierto de materias primas. Como tal, Berengar pudo adquirir materias primas como madera y pieles a un precio razonable. Después de regresar a casa, Berengar se encontró cumpliendo la promesa que le había hecho a su amado amante. Linde monopolizó el tiempo de una semana de Bernegar, negándose a permitirle trabajar durante ese periodo. Como tal, pasaba los días con su hermosa joven amante. Cuando no estaban haciendo el amor, pasaban tiempo en familia con sus hijos. Durante este tiempo, Honoria lo había pasado entrenando a la tripulación que estaba criando y, como tal, rara vez veía a Berengar. Después de todo, ella era muy consciente de la promesa que le había hecho a Linde y no tenía planes de inmiscuirse en ellos. Antes de que Berengar se diera cuenta, había llegado su cumpleaños y, con él, había comenzado oficialmente el invierno. Hoy era 21 de diciembre de 1420 y era el 24º cumpleaños de Berengar. Como tal, habían llegado numerosos invitados para celebrarlo, y aunque Berengar quería mantener la asistencia al mínimo, no pudo rechazar a los que se habían presentado. Para Berengar, un cumpleaños era cualquier otro día, y nunca le había importado mucho. Después de todo, había pasado la gran mayoría de sus cumpleaños solo en su vida pasada y, por lo tanto, se sentía incómodo con tanta gente celebrando lo que para él era solo un día normal. Después de estar rodeado por varios invitados durante algún tiempo, Berengar finalmente logró escapar de sus manos mientras se dirigía a su balcón, donde comenzó a fumar un poco de cáñamo. Berengar hacía tiempo que cultivaba el material para la industria textil, pero de vez en cuando tenía los nervios destrozados, fumaba un poco de cáñamo. A diferencia del cannabis, la flor de cáñamo contenía un contenido superficial de THC y, como tal, no se drogó. Sin embargo, tenía una gran cantidad de CBD y, por lo tanto, ayudaba a la relajación. Mientras no tuviera tabaco para fumar, el cáñamo era prácticamente la mejor manera de calmar sus nervios. Finalmente, su sesión de fumar se detuvo cuando Adela apareció detrás de Berengar y le tapó los ojos con las manos. En el momento en que lo hizo la pregunta en su mente con una bonita sonrisa en su rostro. ¿Adivina quién? En el momento en que Berengar escuchó esto, una sonrisa apareció en su rostro mientras apagaba el cigarrillo hemp. Luego agarró las delicadas manos de Adela antes de responder a su pregunta. Adela, sé que eres tú. Debido a que Berengar no había seguido los juegos de la joven, ella inmediatamente lo soltó y comenzó a hacer pucheros. En el momento en que Berengar vio esto, pensó que era adorable y acarició su sedoso cabello dorado en respuesta. Esto solo hizo que Adela hiciera más pucheros, ya que todavía la trataban como a una niña, a pesar de su crecimiento en los últimos años. Después de ver esto, Berengar extendió su mano mientras miraba hacia adentro a la fiesta que se estaba llevando a cabo en el salón de baile. Al hacerlo, le hizo a Adela la pregunta que probablemente quería escuchar. ¿Te gustaría un baile? Después de escuchar esto, todo el descontento de Adela salió volando por la ventana, y de inmediato comenzó a sonreír mientras tomaba la mano de Berengar, quien la llevó a la pista de baile. Aunque había pasado un tiempo desde la última vez que bailaron, Berengar no olvidó los movimientos y comenzó a bailar el vals con su prometida mientras la multitud de invitados observaba. Como de costumbre, Berengar se había robado el espectáculo con su elegante apariencia y una hermosa chica a su lado, y así todos los ojos se habían fijado en él y su joven prometida. En cuanto a Linde y Honoria, miraban con expresiones envidiables. Las dos mujeres tramaron un plan en sus mentes al mismo tiempo y comenzaron a comunicarse entre sí en secreto. En el momento en que Berengar terminó su baile con Adela, tanto Linde como Honoria se le acercaron. A pesar de su agotamiento por el evento, Berengar pudo ver el gran interés en sus ojos y extendió su mano hacia Linde donde comenzó a bailar con ella por un tiempo. Los invitados miraron a Berengar y a su amante con expresiones complicadas. El romance de Berengar con Linde era bien conocido por la nobleza austriaca en este momento. Después de todo, tuvo 2 hijos con la niña y, a pesar de este escándalo, hubo pocos lo suficientemente valientes como para reprenderlo abiertamente. Sin embargo, lo que realmente lo sorprendió fue que después de bailar con Adela y Linde, Berengar tomó la mano de Honoria y bailó el vals con ella también. Pocas personas fuera de Kufstein sabían de la adquisición más reciente de Berengar y, como tal, se sorprendieron bastante al ver que Berengar potencialmente había tomado otro amante. Después de todo,
La forma en que los dos se miraban era tan apasionada como la de los demás. Como tal, un nuevo rumor comenzaría a extenderse cuando la nobleza de Austria intentara preguntar sobre la identidad de la joven mujer de cabello blanco que estaba al lado de Berengar. Finalmente, el baile terminó y Berengar abrió sus regalos. Berengar no necesitaba principalmente regalos suntuosos. Sin embargo, agradeció a cada uno de los invitados que los brindaron antes de pasar a la torta. Pronto la celebración llegó a su fin, y los invitados que habían visitado Kufstein habían partido del castillo, con el objetivo de pasar la noche en los alojamientos que se les habían proporcionado dentro de la ciudad de Kufstein. Adela y su familia se quedaron atrás y se les permitió el acceso al castillo. Después de pasar un rato bebiendo con el marqués Otto, a quien Berengar había ascendido de conde a su puesto actual después de ascender al poder, Berengar regresó a sus aposentos donde lo esperaba un regalo sorpresa. Al entrar en su dormitorio, vio a dos hermosas mujeres jóvenes vestidas con un par de negligés de seda translúcida casi a juego. El cuerpo excepcionalmente curvilíneo de Linde se mostró a través del material azul cielo, revelando sus alegres pezones rosados debajo de ellos. En cuanto a Honoria, iba vestida con la misma prenda pero de color verde menta a juego con sus propios ojos. A diferencia de Linde, que era bastante amorosa por naturaleza, Honoria se sonrojaba profusamente mientras sostenía la mano de Linde para animarla. Los dos habían arreglado que su regalo para Berengar fuera algo especial, y como tal, decidieron presentarse para su disfrute en la noche de su cumpleaños. En el momento en que Berengar vio a las dos hermosas chicas vestidas con un atuendo tan tentador, todo el agotamiento acumulado durante el día desapareció de su cuerpo y cerró la puerta detrás de él. Cuando se acercó a la cama, Linde tomó la iniciativa y fue la primera en hablar mientras se levantaba y empezaba a desnudar a Berengar. «Maestro, este es tu regalo para esta noche. Haz uso de tu esclavo como mejor te parezca». Honoria luchó por expresar los pensamientos lujuriosos que había preparado en su cabeza para seducir a Berengar. Después de que ella se acercó a Berengar para ayudar a Linde a desvestirlo, el joven duque agarró su trasero regordete y lo apretó, lo que la hizo perder el proceso de pensamiento. Después de unos segundos, se calmó, a pesar de su apariencia sonrojada, y dijo lo que pensaba. «Papá, muéstrame tu amor. Linde y yo estamos preparados para satisfacerte en cualquier forma que desees esta noche». Berengar luchó por contener su creciente lujuria y, después de desnudarse por completo, empujó a las dos chicas sobre la cama y se abalanzó sobre ellas como un tigre en celo. Pasaría toda la noche haciendo el amor con sus dos mujeres. Fue solo después de que amaneció y los tres estaban cubiertos de sudor, entre otros fluidos corporales, que se durmieron uno en los brazos del otro. Cuando Berengar comenzó a desmayarse, un último pensamiento apareció en su mente. «Puedo morir feliz ahora». No tenía forma de saberlo, pero este evento había fortalecido los lazos entre los tres. Eventualmente, tal escena se convertiría en rutina para Berengar y sus amantes. Por el momento, estaba disfrutando plenamente de su vida pacífica. Sin embargo, la paz nunca duró mucho y, muy pronto, Austria se vería envuelta en otra guerra. Capítulo 294. Reuniendo una tripulación 2. Desde el cumpleaños de Berengar habían pasado un total de 3 meses y ahora eran los primeros meses de 1421. A lo largo de estos últimos meses, Honoria había trabajado en reunir un equipo de mujeres rebeldes no solo de Austria sino también de las regiones cercanas. Alemanes, italianos, moros y serbios se habían reunido entre las filas de su tripulación corsaria y se habían entrenado eficientemente en el arte de navegar. En ese momento, Berengar estaba de pie ante Honoria, que vestía su atuendo de capitán corsario. Él era el único hombre libre al que se le permitía subir a bordo de la balandra de guerra de 20 cañones que Honoria había llamado la venganza de Honoria en su honor. Aunque pocos conocían su identidad real, y como tal, se presume que lleva el nombre de la princesa bizantina desaparecida. Berengar había subido a bordo algunas cajas de armas, donde luego las abrió para revelar el contenido escondido dentro. Cuando la mujer que lo rodeaba miró las armas, no se sorprendieron. Honoria había prometido que Berengar les proporcionaría armas de fuego. Sin embargo, cuando explicó la función de las armas, se sorprendieron al escucharlo. Estos son los mosquetes estriados de repetición 1421. Son capaces de disparar de 30 a 60 proyectiles por minuto y están adecuadamente estriados. El oponente está blindado con placas completas. Berengar tuvo que cuidar a Honoria, y dado que toda su tripulación estaba compuesta por mujeres, se aseguró de que estuviera adecuadamente equipada para derrotar a los hombres en la batalla. Como tal, creó una serie de armas de fuego basadas en el rifle Jennings de su vida anterior. El rifle Jennings era un rifle de percusión que usaba cargas superpuestas para disparar rápidamente múltiples tiros de un solo cañón en un corto periodo de tiempo. Debido a la falta de fulminato de mercurio, Berengar había alterado el diseño a una acción de chispa. El rifle Jennings en el que se basó el mosquete estriado de repetición 1421 consta de un solo cañón y cerradura, que podría disparar 20 cargas en 2 segundos por carga. El rifle utilizó un bloqueo deslizante y múltiples orificios de contacto similares a los diseños anteriores.
El arma de fuego también utilizó un mecanismo para cebar automáticamente la bandeja de la cerradura. En términos más simples, se trataba de un rifle de repetición de chispa, por lo que simplemente amartillar el arma y apretar el gatillo hasta 20 rondas podía dispararse rápidamente. Berengar también diseñó pistolas basadas en este principio como armas de mano para que las empuñen las mujeres. Esencialmente, serían capaces de enfrentarse efectivamente a cualquier hombre en combate sin la necesidad de sacar espadas. La razón de esto fue que simplemente podían disparar más de 20 rondas sin necesidad de recargar sus armas. Con esto en mente, Berengar decidió hacer una demostración de las armas mientras le entregaba a Honoria el primer fusil de chispa repetido. Hacía tiempo que había sido entrenada en su uso. Como tal, la princesa comenzó a enseñar a sus corsarios cómo cargar las armas antes de probarlas en una serie de objetivos establecidos en la orilla. En el momento en que Honoria amartilló el mecanismo del fusil de chispa y disparó a una distancia de 100 metros, el proyectil de la minibola atravesó el peto de acero que adornaba el blanco de paja y atravesó el otro lado con facilidad. Antes de que nadie tuviera tiempo de reaccionar, volvió a martillar la acción y disparó otro tiro preciso hacia el siguiente objetivo. Repitió esto un total de 20 veces, golpeando a la mayoría de los maniquíes en el proceso. Se podría decir bajo la supervisión de Berengar, se había convertido en una excelente tiradora. Después de todo, había pocas cosas más calientes que una mujer que sabía cómo manejar un arma. Después de fumar sus objetivos, Honoria se dio la vuelta con una amplia sonrisa y le hizo a Berengar la pregunta que tenía en mente. «Hice bien, papi». En este punto, estaba tan acostumbrada a llamar a Berengar por ese término que ni siquiera se le pasó por la cabeza que todos los miembros de su tripulación estuvieran presentes para presenciarlo. Berengar, por otro lado, todavía no estaba del todo de acuerdo con todo el asunto y, como tal, se aclaró la garganta antes de responder. «Lo hiciste bien». Después de escuchar esto, Honoria sonrió antes de saltar de la proa a los brazos de Berengar antes de besarlo en la mejilla. Todos los miembros de su tripulación quedaron atónitos por las acciones de Honoria, no tenían idea de que Honoria tenía esa relación con el duque de Austria, pero de repente entendieron por qué se les permitió participar en una profesión tan mortal. El único miembro de la tripulación que sabía qué tipo de relación tenía Honoria con Berengar era Melissa. Este último había renunciado a la vida de un empleado pacífico de una fábrica textil para unirse a la tripulación corsaria de Honoria. Si la princesa iba a salir de aventuras y meterse en problemas, Melissa quería estar a su lado para ayudar. Después de esta bochornosa muestra de afecto, Berengar comenzó a repartir las armas y a entrenar a las mujeres en su uso. Este sería su próximo objetivo ahora que eran marineros semiexpertos. Como tal, la operación de los mosquetes y cañones de repetición fue el siguiente paso en el entrenamiento de este grupo de mozas descarriadas. Mientras Honoria entrenaba a las mujeres, Elfrun, en particular, estaba jugando con algo mucho más siniestro. Se había educado en el sistema de educación pública de Berengar y siempre le había interesado la química. Por lo tanto, había comenzado a experimentar con explosivos desde que se unió a la tripulación de Honoria. A pesar de ser adolescente, se podría decir que la joven se había obsesionado bastante con los explosivos, como las granadas. Como tal, estaba jugando con uno de esos mismos explosivos cuando Berengar se acercó a ella. Después de hacerlo, lo miró con un brillo asesino en los ojos, lo que a Berengar le pareció bastante extraño. Sin embargo, las siguientes palabras de la niña explicaron perfectamente su razonamiento. «Vete, mujeriego». A los ojos de Elfrun, había poca diferencia entre Berengar y el noble inferior que intentó comprarla. Ambos eran los mismos hombres lujuriosos que abusaron de su riqueza y poder para conseguir lo que querían. Como tal, no tenía interés en hablar con Berengar. Al escuchar esto, Berengar se rió entre dientes y asintió con la cabeza antes de alejarse. Lo único que le dijo a la chica antes de irse fueron las palabras: «Tú no estás equivocado». Después, dejó sola a la niña que jugaba con granadas. Con suerte, ella no haría algo estúpido e irresponsable con esos explosivos. Como tal, Berengar volvió a Honoria y comenzó a coquetear con ella. Mientras hacía esto, la mirada de Elfrun no escapó de su rastro, y de inmediato se mordió el labio al ver la forma en que Honoria actuaba con el joven duque. Berengar pasó el día conociendo a los diversos miembros del equipo de Honoria que ella había reunido, y al final, estaba muy satisfecho con los resultados. Por lo menos, podía confiar en estas mujeres alrededor de su amante. Aunque no parecían gran cosa, esta tripulación pronto se haría notoria en el mar Mediterráneo, y sus acciones inspirarían a muchos jóvenes a tomar las armas como corsarios en nombre de la corona de Austria. Honoria sería la primera en marcar el comienzo de una nueva era de guerra naval, una que Berengar anticipó mucho. A medida que Honoria y su tripulación de mozas aladas comenzaron a hacer la transición a la vida del corso, otros eventos ocurrieron en todo el mundo, pero esos son cuentos para otro momento. Capítulo 295. Marchando sobre el Cairo. Habían pasado meses desde que Honoria reunió a su tripulación, y ahora, al otro lado del Mediterráneo, en las tierras de faraones y reyes, Erisas estaba en proceso de humillar al sultanato mameluco. Con la ayuda militar que le brindó el ducado de Austria,
las fuerzas bizantinas estacionadas en el norte de África habían logrado un progreso sustancial, tanto que ahora estaban fuera de las puertas del Cairo. A pesar de los muros estables construidos alrededor de la orgullosa ciudad, los residentes dentro de esos muros podían escuchar el trueno de docenas de falconets. Con cada descarga, la ciudad comenzó a temblar, y las balas de cañón de una libra astillaron las fortificaciones de piedra que habían protegido a los civiles dentro de ella durante generaciones. Si se tomaba Cario, el resto de la provincia egipcia caería poco después. El último bastión de los mamelucos en la región más oriental del Mediterráneo estaba al borde del colapso. Como tal, sus defensores dispararon flechas desesperadamente sobre las tropas bizantinas. A diferencia de las fuerzas de Berengar, que estaban blindadas sobre sus regiones vitales con armaduras de placas de acero de alto carbono templadas y endurecidas, las tropas del Imperio bizantino estaban blindadas principalmente con armaduras de acero dulce con patrón de espejo, sobre una cota de malla. Debido a esto, todavía había algunos vacíos significativos en su protección. Por lo tanto, las flechas y los pernos disparados por los arqueros mamelucos fueron capaces de encontrar su camino a través de esos espacios y, como resultado, hirieron significativamente a los soldados bizantinos, si no los mataron por completo. Actualmente, Erizas estaba de pie en la parte trasera del campamento de asedio que se había establecido, observando a sus artilleros disparar los cañones Falconet, mientras sus arcabuceros resistían el fuego del enemigo. Esos valientes soldados bizantinos desataron sus andanadas destructivas sobre los defensores enemigos mientras les arrojaban flechas y virotes. Cuando los arcabuceros bizantinos dispararon contra los defensores, sus proyectiles se abrieron paso hasta las murallas. Aquellos mamelucos desafortunados de ser alcanzados por la andanada encontraron sus armaduras destrozadas y sus vidas perdidas. La sangre salpicó el campo de batalla cuando el número de muertes comenzó a dispararse. Después de varias horas de acalorado conflicto, cesaron los bombardeos y los soldados de ambos bandos regresaron a sus cuarteles. Para los bizantinos, habían establecido un campo de asedio medieval estándar fuera de las puertas de la ciudad. Dentro de este campamento, Erizas reprendió a sus oficiales de artillería. Debido al material de hierro fundido del que estaban hechas estas armas, no podían soportar un bombardeo continuo, a diferencia del acero con alto contenido de carbono con el que Berengar había fabricado sus cañones. Necesitaban tiempo para enfriarse, o de lo contrario correrían el riesgo de una ruptura en el pozo. Por lo tanto, el asedio había progresado más lentamente de lo que inicialmente quería. ¿Quién iba a tener la culpa de tal cosa? Naturalmente, recayó en los oficiales de artillería. ¿Cómo es que esos muros siguen en pie? Ha pasado casi una semana desde que comenzamos nuestro bombardeo y, sin embargo, para mi sorpresa, todavía estamos parados aquí en el desierto con los pulgares en el trasero. Derriben esos muros, o más. Los oficiales de artillería se miraron unos a otros con expresiones confusas. No se atrevieron a revelar que Decentius, que era el segundo príncipe del imperio, y la mano derecha de Erizas les habían ordenado mantener un bombardeo el tiempo suficiente para llamar la atención de los defensores. La razón de esto estaba envuelta en una conspiración, y Erizas no lo sabía, por lo que continuó castigando a los oficiales de artillería. Juro que si ese muro no es derribado mañana por la mañana, sus cabezas estarán. A mitad de la oración, Erizas interrumpió sus palabras cuando el suelo comenzó a temblar y, con él, se produjo una erupción. Este no fue un simple terremoto. Pronto, las fortificaciones alrededor de la ciudad de El Cairo comenzaron a desmoronarse. Los muros y las torres de vigilancia comenzaron a caer al suelo cuando los mismos cimientos sobre los que estaban construidos se desmoronaron. Era como si el mismo infierno hubiera decidido brotar de dentro de las ciudades. Los gritos de los soldados defensores y los ciudadanos dentro resonaron en el aire cuando una explosión explosiva gigante llenó el aire. Erizas vio este espectáculo horrible en estado de shock mientras contemplaba la destrucción provocada en la ciudad del Cairo. En poco tiempo, pudo escuchar al príncipe Decentius, quien era su segundo al mando, y su ahijado vitoreando la distancia mientras gritaba a todo pulmón: ¡Por el imperio! Con su canto, todos los soldados del campamento bizantino comenzaron a animarlo. Mientras Erizas miraba alrededor del campo de batalla y la destrucción que se había producido en él, pasó poco tiempo antes de que los bizantinos se unieran detrás de Decentius y cargaran contra las ruinas de la ciudad. Con el príncipe a la cabeza de la carga, los bizantinos se precipitaron más allá de las paredes rotas y comenzaron a clavar sus picas en la carne de cualquier hombre lo suficientemente desafortunado como para seguir respirando después de un evento tan catastrófico. La sangre comenzó a llenar las calles del Cairo cuando los soldados bizantinos cobraron la vida de cada alma dentro de sus puertas. Ningún hombre, mujer o niño se libró de la matanza que había ordenado Decencio. Tal cosa nunca había ocurrido bajo la vigilancia de Erizas, y como tal, el valiente estrategos instantáneamente trató de detener el asesinato sin sentido. Sin embargo, antes de que el hombre pudiera hacerlo, se encontró acosado por todos lados por sus soldados, que habían bajado sus picas en su dirección. Estos hombres habían estado bajo su cuidado durante años y, sin embargo, ahora le impedían detener la despiadada masacre de la ciudad por parte de Decentius.
Erisas, el gran estrategos de Jonia y comandante de los ejércitos del emperador en el norte de África, no tenía forma de saber que el príncipe de Sentius había actuado a sus espaldas y había ordenado que se construyera un túnel debajo de la ciudad donde se llenó de barriles explosivos a lo largo de su recorrido. Fundación. Cuando finalmente se completó esta tarea, uno de los barriles explosivos se encendió en llamas y en poco tiempo explotó, lo que resultó en una reacción en cadena que destrozó la ciudad. ¿Por qué Decencio hizo esto? Fue porque quería la gloria de conquistar para sí mismo el último vestigio del poder mameluco en Egipto. Después de no haber podido localizar el paradero de las princesas fugitivas, Decentius había caído en desgracia y su padre lo había rechazado. Sabía que la única forma de redimirse era reclamar una gran victoria militar por su cuenta. Con esta acción, el Cairo había caído, y el prestigio que la acompañaba entró en las garras del joven príncipe. Al hacerlo, Decencio se había hecho un nombre como el conquistador de Egipto y probablemente convencería a muchos de los partidarios de su padre para que lo ayudaran en su guerra de sucesión contra su hermano mayor. Erisa se mantuvo a raya durante algún tiempo hasta que no quedó ni un solo mameluco vivo presente en la ciudad. Solo después de que toda la vida hubiera sido eliminada de la existencia, Decentius apareció ante el muro de picas que había rodeado al poderoso estrategos. Cuando Erisas miró a su ahijado, todo lo que pudo ver fue malicia en los ojos del niño. Erisas no sabía cuáles eran las intenciones de Decentius, por lo que decidió interrogar al niño por sus acciones traicioneras. Decentius, ¿era tu plan? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Los mamelucos nunca perdonarán la sangre que has derramado este día. Cuando Decentius escuchó esto, su expresión se volvió abatida mientras pronunciaba las palabras que pesaban en su corazón. Lloraré tu pérdida, Erisas, fuiste como un padre para mí, si no fuera por esa zorra de Honoria y sus travesuras, no tendría que recurrir a esto. Perdóname, amigo mío. Dicho esto, Decentius agarró una pica cercana y la clavó en el cuello del estrategos de Ionia, donde Erisas comenzó a ahogarse con su sangre. Mientras lo hacía, Decentius recuperó el arma y sostuvo a Erisas, mirándolo a los ojos mientras el alma del hombre partía lentamente de este mundo. Ni una sola vez Erisas esperó que sería traicionado por el joven que consideraba su hijo. Al final, el poderoso estrategos de Ionia, que se suponía que iba a reconquistar el norte de África, con las armas que le había proporcionado Berengar. Se informó que el hombre que se suponía que usaría su amistad con Berengar para crear una alianza entre Austria y Bizancio murió en batalla durante los primeros días de la guerra. La conquista de Egipto y Libia pasaría a la historia como una hazaña lograda por Decentius Palaiologos. Quedaría por verse qué efecto tendrían estos eventos en las relaciones entre el ducado de Austria y el emperador bizantino. Una cosa era segura, si Honoria alguna vez se enterara de la traición que su hermano le había hecho al difunto estrategos de Ionia, no se detendría ante nada para tener su cabeza.